Suscríbete a la Panterita. Donde dice que, donde habla de la ley orgánica municipal, es una ley especial y está por encima de la ley 5097/2013. Yo quiero hacer un análisis con ustedes en qué parte dice de que una ley está por encima de otra. Hablemos de la pirámide de Kelsen, que habla de tratados, constitución nacional y leyes. No habla de que hay alguna ley especial por encima de otra ley. Esto lo podemos discutir y dirimir en otras instancias. Las diferencias que tenemos con el dictamen establecido por la Contraloría General de la República. Respetamos el trabajo de la Contraloría, pero hay algunos puntos que ya pudimos observar con el equipo jurídico y económico que no condicen con lo que nosotros hemos presentado y lo que sostenemos. Nosotros no hemos salido del marco legal ni un solo milímetro, así como también nosotros no hemos dejado de responder una sola pregunta o una sola consulta hecha por la Contraloría General de la República. También quiero aprovechar y recalcar, porque en uno de los cuestionamientos menciona de que la figura de la cuenta única tiene que estar ligada al Banco Central del Paraguay. Y en ningún lado menciona como cosa obligatoria de que deba estar ligado la cuenta única al Banco Central del Paraguay. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Gili, representante exclusivo. Automotor. Prosegur Alarms, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Productos Sochi, el cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Hierropar, Cooperativa Coomecipar, tu mejor opción. Omeprazec, es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. KGM, donde la emoción continúa. Energy, energía de calidad al precio justo. En esta copa, ponete la 10 con Tokio. Múnich Ultra, fluye con libertad. CBD Fortelasca, un rápido alivio. Cooperativa 8 de Marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Automotor, número 1 en camiones. Salud protegida. Nisei, especialistas en tecnología. Apostala, ganar lo cambia todo. Boarding Pass, descubre el mundo a través de nuestros ojos. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Respira bien con Respiven. Paraner, cada vez más cerca. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bueno, quiero arrancar el programa y darle el espacio y los minutos, y hasta si se quiere, pueden hacer un monólogo, y me gustaría que todos escuchemos atentamente a cada uno de los compañeros y nos escuchemos atentamente, porque amerita, yo creo que es una responsabilidad nuestra como comunicadores hacer un análisis de esto que yo ayer le llamé en la transmisión que el fútbol paraguayo
está en terapia intensiva. Con mucho orden iremos hablando cada uno, dando nuestra opinión. Después vamos a tener las declaraciones de Fabián Balbuena, que yo realmente felicito su actitud, porque fue uno de los pocos que realmente fue autocrítico y dijo: tocamos fondo y estamos mal. Porque después del partido, después de la transmisión, lo escuché otra vez a Garnero, y mucho no cambia Garnero de su discurso. Y es más, ayer dijo que otra vez hubo lapsos, que hubo intención de jugar, fue bastante monosilábico, muy cortante en sus respuestas, fue directo a que los directivos, cuando se le preguntó sobre la renuncia, ellos me contrataron, ellos me trajeron. O sea, hay un tono de, hasta si se quiere, de no reconocer la realidad, de no estar entendiendo qué es lo que pasa con las elecciones que hace él. Porque esto va más allá, y por lo menos esa es mi opinión, siempre lo dije, va más allá de un técnico, de un dirigente o de un grupo de jugadores. Acá tenemos que reestructurar nuestro fútbol paraguayo definitivamente. Y siempre hemos hablado de las divisiones inferiores que los clubes no cuidan, y acá está el producto, acá está lo que estamos cosechando. Lo que se sembró estamos cosechando. El poco trabajo en las divisiones inferiores, la poca oportunidad que tienen nuestros jóvenes, y hasta me animo a decir que esto pasa por una cuestión inclusive realmente crítica de país, porque no hay que desconocer que este país tiene niños con hambre, aunque se quiera pintar otra cosa. Todos conocemos la realidad, y hay una pobreza, y cada vez le cuesta más a la gente, y eso se lleva al fútbol, donde los chicos no tienen la suficiente, primero, alimentación. Si no tienen alimentación, la inteligencia no funciona. No hay educación, no hay apoyo. Los chicos del interior están a lo de que es su suerte, que les traiga un empresario, que les traiga un aportante, un descubridor de talento, traiga al chico acá a la capital. Y después ese pobre chico tiene que vérselas. Quiero arrancar con Fabio Martín. El resultado en sí de ayer quizás no sea para que un técnico se vaya, pero la actuación global de esta selección es para que renuncie Daniel Garnero. Renuncia Daniel Garnero. Esto te va a dejar bien parado después, a futuro también. Porque no has dado la talla, no sos un técnico para la selección. Seguro sos bueno para el día a día, para cada fin de semana, para armar equipos que juegan al estilo al que a vos te gusta. Nunca pudiste imponer eso en la selección. Y me parece que si hay un poco de dignidad hay que renunciar ante esta nefasta actuación, de las peores. Ayer preguntabas, después de cuántos años, cuando la primera pregunta te hacen, después de 99 años que estamos así en una Copa América, ¿cuánto? Preguntabas. Y es tu pura responsabilidad. Sos el técnico de la selección, sos el responsable de cómo se ha jugado, y ha sido una actuación malísima, nunca antes vista de esta selección nacional. Y te digo, Daniel Garnero, tenés que renunciar, así quedas un poquito mejor parado después de esta horrible, espantosa actuación de la selección paraguaya.
Me imagino que Justo Villar también, sin decirle Dani, por lo menos decirle, señor Daniel Garnero, ¿qué fue esto? Pedir explicación. Esto de ponerlo a Ramón Sosa 15 minutos, esto tiene que ser ya, tenía que haber sido ya, hace rato estábamos antes del partido con Costa Rica, que el técnico debe irse y morir con la nuestra. ¿Qué es morir con la nuestra? Y nomás las Garazaguer, ayer Ariel decía Julio César Cáceres, y vamos a morir con lo nuestro, con un paraguayo que se haga cargo de esto. ¿Qué más mal nos puede hacer todo esto? Entonces me parece que no pasa nada si se cambia de técnico. ¿Qué cosa más peor puede venir a partir de ahora? Si ya estamos en el apocalipsis futbolístico de la selección nacional. Hemos tocado fondo. Y Daniel Garnero parece que no ve, si cada discurso él dice que mejoramos. ¿Dónde mejoramos? Costa Rica nos ganó, nos peloteó los primeros 10 minutos y fue suficiente para ganarnos. Después no me vengan a decir, no, fíjense cómo el equipo reaccionó. Eso es vergüenza deportiva de los jugadores, pero ¿a qué se jugó en toda esta Copa América? ¿Cómo se planificó todo esto? La lista de jugadores. Gustavo Gómez, jugador palmeirense, no digo que sea un tremendo, no digo que es Beckenbauer en la selección, pero hacerlo jugar por lo menos un partido, probar, para eso esta Copa América, para ir probando alternativas y mirar qué es lo que vamos a hacer. Pero si en tu lista están los jugadores piqui y después te salías a jugar a la defensiva, ¿qué es? ¿Qué planificación hay ahí? Por eso digo, Justo Villar también hay que apretarle al técnico y decirle qué es lo que pasó acá. Y si no renuncia a Daniel Garnero, sáquenlo de la selección. ¿Qué vamos a perder más a partir de ahora? Esa es la situación. Robert Harrison, presidente de la APF, ya no podés andar con esa mochila tan pesada de fracaso en fracaso, porque estás cosechando los mayores fracasos de la historia nacional en el fútbol. Ponete las pilas, golpea la mesa, y si querés dar un paso al costado, da un paso al costado. Y que ya no vengan más los chupamedias a decirte que tenés que quedarte porque vos sos la salvación del fútbol paraguayo. ¡Mentira! El fútbol paraguayo igual puede continuar sin Robert Harrison. Carlos Ortega, lamentable presidente, el que pidió que continúe Harrison. Acuérdense que Robert Harrison se fue, renunció. Renuncia indeclinable y volvió. Eso también trae mala suerte. Porque una vez que te vas tenés que irte y no te fuiste en su momento. Tenemos un campeonato mediocre que se refleja también en los jugadores de la selección que se lleva del campeonato local. Somos una burla a nivel mundial en cuanto a nuestro campeonato. Campeonato de 22 fechas. Caigüe. A nadie le interesa. No va gente a nuestras canchas. Sacúdanse un poco. Hablen con los técnicos. Hagan reuniones periódicas con los técnicos del fútbol paraguayo. Ahí hay muchísimo conocimiento. Chiqui Arce, Julio Cáceres, Manolo Jiménez de su experiencia europea. El mismo Palermo. Llámenle a los técnicos de la primera división, reúnanse y pregunten qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Saquen a patada ese reglamento sub-19 que no sirve para nada tampoco. ¿De qué sirve eso? No sirve de nada. Campeonato mediocre, porque hay que atarle a los técnicos con la sub-19. ¿Pero qué eso es? Campeonato mediocre es lo que tenemos. Entonces todo eso se refleja y todos son responsables, todos son culpables. Desde Robert Harrison, que se fue y volvió, para tener este campeonato así. Y Daniel Garnero, de la responsabilidad futbolística le quedó grande. Yo pedí por él, yo sí, y siento una gran decepción del actual técnico del Albirroja. Yo pedí por él porque pensé que al ganar títulos con Guaraní, con Olimpia, con Libertad, eso lo iba a reflejar en la selección. Pero le queda grande el cargo. Y espero que renuncie, y si no renuncia, Justo Villar, sácalo. Sáquenlo, Robert Harrison. O si no, se viene la catástrofe. Porque ni siquiera séptimo vamos a terminar las eliminatorias. Les aviso. Y estoy muy dolido porque yo como aficionado del Albirroja me transformo y soy muy fanático. Y no me gusta ver esta selección. Es una vergüenza lo que pasamos. Siento una gran vergüenza, una gran decepción de todos los que manejan la APF, la dirección técnica, los que deciden, todos. Estoy realmente muy enojado con esta situación que se vivió y espero que se tome cartas en el asunto, que se cambie esto. Vayamos a lo nuestro. Ahí está Carlos Garazaguer, no importa si pierde 10-0 cada partido de los Juegos Olímpicos, que se quede él, ¿qué más? ¿Qué más se puede hacer? Ya está, vamos a morir con lo nuestro y punto. Y hagan algo, dirigentes de la APF, competitividad, realcen el campeonato. No puede ser que de 2 equipos 8 vayan a copas internacionales. Ayudamos a la mediocridad constante, piensen. Busquen la manera de cambiar nuestro fútbol, que sea competitivo, que cuando salgamos a jugar contra equipos brasileños
no perdamos 5-0, 6-0. Vamos a competir, pero todo tiene que empezar de adentro y de aquí van a salir buenos jugadores también para nuestra selección. Pero así como seguimos, no. Esto es un mensaje para todos, no es solo decir, no, la selección nomás, es el fútbol nomás, el Garnero nomás se equivocó. No. Aquí es un aviso para toda la estructura del fútbol paraguayo, que estamos fracasando, es un fracaso en mayúscula, todo esto que se ha vivido y que se refleja en lo que ha acontecido, no solo ayer, sino que en toda la Copa América y a lo largo de los últimos años, en donde hemos participado en las eliminatorias y no pudimos clasificar a un mundial. Esto da pena, realmente es una gran tristeza que siento con respecto a esta selección. Y perdónenme los compañeros por el exabrupto, pero estoy así de dolido y caliente con esto que ha vivido la selección, porque yo soy muy fanático de la selección y realmente no sé más qué decir ante esta situación. Estoy impotente ante todo esto que estamos viviendo y esta catástrofe que sufrimos y hemos tocado fondo. Con Costa Rica, no puede ser, Jamaica, Bolivia, terminaron sin puntos, y nosotros entre ellos. Qué pena da fútbol paraguayo, APF. Gracias. Federico, vos tenés una información antes de entrar a... Bueno, sí, primero de tema selección, que está muy complicado lo de Garnero y que va a haber una reunión aquí en Asunción, no sé si mañana o el viernes, ya en caliente, para tocar el tema y casi se comparte lo que apuntamos como el mal armado de los equipos, los cambios, cierta actitud. Entonces va a haber una reunión con el cuerpo técnico de Garnero y seguramente Robert Harrison y los miembros del departamento de fútbol, ¿verdad? Pero la reunión se va a dar aquí, no va a ser el clásico que el técnico se va a su país un rato a descansar, a aliviar la mente, no, todo va a ser en caliente. Entonces me atrevo a decir que está comprometida la continuidad de Garnero. Y la otra tiene que ver con Olimpia, que estamos siguiendo desde ayer. Estamos hablando con los colegas de Tigre y definitivamente cayó el pase de Bruera. Ayer estábamos hablando, me dijeron de Olimpia que estaba lento nomás el tema. Hablé con un colega de Tigre que me decía más o menos lo mismo, que Tigre no había enviado nunca la documentación, el contrato para Bruera. Y ahora otro colega que establecimos contacto me dice que cayó el base de Bruera, que le dijeron de Tigre hace minutos nada más que no se va Facundo al equipo de Sergio Massa. Entonces ahí no hay un ingreso para Olimpia y Bruera seguirá en Olimpia hasta que aparezca otra opción, ¿verdad? Pero está caído el base de Bruera, que la semana pasada estaba todo arreglado, 2 millones, se estaba esperando el contrato para el jugador, todo el tema de la ficha, pero está caído el base de Bruera a Tigre. Bueno, Federico, lo más importante creo que pasa por el tema de la selección, la información que diste. Sí. ¿Podés repetir esto, lo de Garnero? Sí, que ni bien lleguen a Asunción, mañana a las 6:10 están llegando, va a haber una reunión seguramente, no sé si el viernes o el lunes o el sábado, pero va a haber una reunión con el cuerpo técnico. Quieren hablar con el cuerpo técnico, hay disgusto, como mencionamos, sobre muchas cosas que vimos todos y seguramente cambió algunas la situación que... respecto al partido con Brasil, ¿verdad? Después del partido con Brasil, que yo averigüé, me dijeron, yo tengo no se movía. Exactamente, pero ahora cambió. Sí, es que te quita técnico todo esto, ¿verdad? De hecho, y lo de ayer decíamos, porque ayer, Fabio, vos dijiste, no por el partido de ayer, pero ayer a los 7 minutos uno ya decía se tiene que ir. O sea, el famoso partido saca técnico. Sí, claro. ¿Verdad? El partido. Yo era de la otra teoría y a los 7 dije no. Sí. Ahora no hay. Porque yo decía contra Brasil, después me convencieron los muchachos. Pero después me quedé yo contra Brasil pedí en la transmisión. Pero después digo, y después de Uruguay, pero qué peor que esto. Brasil, ¿a quién le llamamos en 2 semanas? Entonces debe ser ahora o nunca. Solución local y ahora. Ahora o nunca y para un técnico que lo ha hecho casi todo mal, ¿verdad? O sea, está el bajo rendimiento de los jugadores y un técnico al que yo, como dijo Fabio, y lo digo siempre para que no parezca que me abro del tema, yo cuando apareció la posibilidad de Garnero dije que sí, que era el elegido en ese momento, que había ganado muchos títulos, que conocía el fútbol paraguayo. Federico, te quiero hacer una pregunta.
Vos dijiste, ¿habrá una reunión de Garnero y su cuerpo técnico? Habrá una reunión de la APF con Garnero, pedida por la APF. La APF le pidió una reunión a Garnero, exactamente. Bueno, ahí cambia, porque... No, claro. No. Es irrelevante que él se reúna con su cuerpo técnico, no. Ya habrá tenido varias reuniones ahí, ¿verdad? Que si está ahí el hijo, está San Martín, que claro. es como la familia. ¿Qué pueden decir? No. Acá la APF pidió una reunión con Garnero, a la vuelta. Ajá. Del viaje, que repito, mañana... Yo creo que esa es la información aquí la cuestión es si la decisión ya está tomada o se tomará la decisión en función a lo que acerca en cuanto a explicación Garnero, ¿verdad? Yo por lo que sé que hay muchas ganas de tomar la decisión. Ahora después no sé cómo va a ser el tema de la charla o no. ¿Va a ser una comunicación o va a ser un...? Pero que hay un desencanto muy grande, y ganas de cambiar por todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero la pregunta sería, porque a ver, la dirigencia estuvo allá. Algunos de paseo, otros para ir a Las Vegas y no sé, algunos capaz viendo. ¿Qué cosa que ellos estuvieron allí, Garnero le puede convencer? Ah, sí, tenés razón, profe, no, qué buen trabajo, o sea, no hay. Por ejemplo, lo primero, ¿por qué no jugó Sosa? Todos los partidos. Son preguntas futboleras. No sé quién dijo la otra vez acá. ¿Por qué no le pregunta a Robert Javier? Creo que Bruno después del primer partido. Porque nuestro presidente pues no se quiere meter con técnicos extranjeros. Y a los paraguayos sí se le pregunta. Por eso con los extranjeros termina pues el tema traumático. Porque como no le dijeron nada en todo el proceso, después se dice una cosa de una y el extranjero se enoja. ¿Para qué no me dijiste antes? Ahora veo, por ejemplo, Ramón Díaz va a tomar Corinthians. Que aquí no estamos acordando de virtual técnico de Corinthians, de Ramón el Pelado Díaz, a esta altura de su carrera. No, yo comenzaba lo de Garnero y compartí con una persona. Yo le hice ver lo que yo le dije. Plantel mal armado, equipos mal armados, malos cambios, jugadores postergados, y le puse más. Le puse y autocrítica cero. Y esta persona me respondió así mismo me puso, como que tiene la misma evaluación, ¿verdad? Entonces vimos todos lo mismo. Ayer en los primeros minutos no sabíamos si reír, llorar, si eso era real o no, porque justo como Bruno leía antes de el partido de donde eran oriundos los jugadores de la selección de Costa Rica. Había 3 que jugaban en el exterior, uno en Juárez, el otro en la tercera de España, el arquero, y el otro no recuerdo dónde. Millonarios. El Millonario de Bogotá. Y el resto Herediano, Alajuelense y Saprissa. Y nosotros estamos con Newcastle, Brighton, San Lorenzo, millones de dólares con River, Ramón Sosa, 20 palos, San Paulo, Gremio, Getafe, como para que los costarricenses digan, mira esto lo veo por televisión. Pues Anciso, Almirón y compañía, lo veo por televisión. Y comienza ganando el equipo costarricense y el capitán dice, vamos que te van a hacer más goles. Pues si Costa Rica hacía más goles y Brasil perdía 2-0, clasificaba a Costa Rica. Y aparece el señor que tiene 19 años, me decía Ben Rubio, el autor del segundo gol, le pega después de sacarse encima a 3 jugadores de Paraguay que lo miraban, ante un arquero que cubrió demasiado mal su arco, que cuando quiso reaccionar era una pelota totalmente atajable y metió el segundo Costa Rica y nos queríamos morir. Porque nunca nos pasó eso en ningún lado. Yo recordaba la Copa América del 2001 en Colombia, se envió un equipo de jugadores locales, aún así ese equipo le dio guerra a varios, una Copa América improvisada aquella, y mirar la cara de Garnero, y imagínate todo lo que dijo antes, y ver a Costa Rica en su condición de sub-23 crecer, y ver que otra vez Paraguay estaba perdiendo, ver los mismos rostros, Almirón tirándole un centro al arquero, Enciso tirándole a la tribuna. Era muy triste, era demasiada tortura ya para quienes amamos el fútbol, y como dice Fabio, quienes amamos el fútbol de Paraguay y la selección, ¿verdad? Hoy parece como arte de magia, o a propósito, saca la FIFA un video donde Casillas explica lo que pasó en el penal de Tacuara Cardoso, hoy hace 14 años, cuando Paraguay estaba en cuarto de final, cuando Paraguay le metió un susto tremendo al mejor equipo de España de la historia, que fue campeón finalmente, y era una selección increíble aquella. Ayer hubo preguntas a Garnero sobre eso también, pero realmente
No puede estar más devaluada la selección. Esto si era una cotización de bolsa, jugadores que valían 10 después de esta copa tienen que valer 5. Devaluó a todos. Y a mí me decepcionó Garnero porque pensé que estaba para el salto y no está para el salto. No tiene ni jerarquía para dirigir al equipo, ni jerarquía para algo que es muy importante para un técnico de selección, para el manejo. Porque me imagino que si se maneja así afuera, no sé cómo va a ser adentro, ¿verdad? No sé qué le decía a Ramón porque no entra. Ayer creo que hubo, conociendo al jugador, creo que hubo un desmadre. Yo no me he enterado que Matías Rojas no estuvo en el banco por fatiga muscular. Matías Rojas, que me dijeron, y yo lo dije al aire, ayer recordaba un oyente, que él y Almirón estaban muy aislados del grupo, que estaban como con una especie de grande, que el grupo no lo miraba bien. Y ayer se sacó, creo, del banco Matías. Almirón salió y fue un equipo más solidario Paraguay en el segundo tiempo, con Ángel Romero, que ayer para lo que viene mostró por lo menos ganas, ¿verdad? Para lo que va a ser el combo que nos puede bajar más todavía en el pozo contra Uruguay y contra Brasil, donde Garnero ya no debe estar, porque hay que medir al técnico por el armado del equipo, por los cambios que hace, deja de hacer, pero también por las conferencias. A Farión a ver lo echaron de Cerro, porque vino a hablar acá de unos plenilunios que habían, dijeron, no, esto ya es el colmo, cuando el hermano habló de la triple alianza y todo. Ahora, cuando se le va, a Bernay, ¿dónde se le comienza? Cuando se le va la pelota al técnico, vos te das cuenta enseguida en la conferencia, y Garnero llegó desgastado ya, porque desde el primer partido con Colombia, las conferencias fueron abstractas, fueron una pintura que nadie entiende, una cosa de otro partido, vio otro partido, intentó convencer, tomó de boludos a la mayor parte de los periodistas que ahí preguntaban con real interés, porque que te pregunten costarricenses cómo le vio a su equipo es lo más fácil que hay, o cómo vio a la selección Colombia, no. A los nacionales le tomó de estúpido, como suele tomar acá, pero de otro nivel, no es lo mismo la conferencia de prensa ahí en Libertad, o anden para uno, acá vos salís en todas las cadenas, acá hay gente con formación como, y justo estaba nombrando ir en toda Argentina, me separa un poco, tener desde Bielsa hasta un joven Scaloni, que nunca tomó revancha ni siquiera cuando lo basurearon y fue campeón del mundo, nunca se dirigió despectivamente a ningún periodista en la conferencia, un tipo que no tomó revancha con nadie, y este que pierde y un desastre dirigiendo desafía, se debe ir, él debe venir acá a esta reunión, ¿sabe qué? Esperar la comunicación, y Robert Harrison, dígale, por favor, yo sé que ustedes están también en el que se vayan toda la gente, están, pero el manejo es diferente, porque la gente no vota. En la APF ahí, una cuestión ahí, sabemos cómo fue todo, no es una institución privada, pero usted que tiene la elección no puede seguir Garnero, porque también le tomó el pelo a ustedes, me parece, con un montón de cuestiones que ha hecho, de tomar el equipo como si fuera de él, cuando es técnico de una selección, repito, hay mucha diferencia con un club, y si a lo mejor es técnico para el club, no voy a decir que un desastre técnico porque hemos visto cosas muy importantes, rotaciones, descubrimiento de jugadores, pero selección no, y encima fue en muy pocos partidos, o sea, en 3 partidos Garnero ha demostrado ser uno de los peores técnicos de selección, hablo, de los últimos tiempos. Para mí Barro que el otro, la dupla era mucho mejor, Berizzo, que no me parece que hizo un buen trabajo, era mejor, tenía más jerarquía, ni hablar de Ramón Lías, Francisco Arce. No, para mí Garnero realmente, una selección que estaba en baja, que estaba con falta de jerarquía, la terminó de destruir. Porque este equipo, ¿qué queda? Tú te decías lo del arquero, la dupla central, los laterales, el doble 6, ¿qué queda? Ramos Sosa. Después todo el resto es para repensar. El Chicho que va a seguir jugando porque es una figura y va a estar seguramente, pero el resto es totalmente repensable. ¿Cómo vas a hacer un jugador de 5 millones de peleas arriba esa todos los días y no va a tener ni un remate de largo con todo el campeonato? El Zorro desde que entró no tuvo ni un remate de largo. Ayer un tiempo salió, entró de vuelta Neto Caballero, y me imagino Garnero, sí que me critican por Neto Caballero, acá está, tomen. Ese es el comportamiento de Garnero, desafiante hasta en su fracaso. Entonces, afuera, la dirigencia, no sé ya quién le va a dar el equipo, como decía Ariel, Fabio, un colegiado local, usted tendrá a Pablo Rosso por allí, a lo mejor el tipo que es tan bueno para los grupos le hace bien a este grupo que, como dijo Balbuena, está en un pozo. Balbuena utilizó la palabra desastre,
Sí. Fuimos un desastre, dijo. Tocamos fondo. Tocamos fondo y fuimos un desastre, dijo. Y bueno, entonces pasa por ahí el tema, terapia intensiva mal, campeonatos malos, aburridos, con poca gente, con programaciones que a veces la gente no sabe ni quién juega, representantes internacionales que quedan todos afuera, primera fase, no elimina cualquiera, está Ameliano que no sé, la cara humilde del fútbol, pero también con todas sus carencias. Entonces mal. Y yo creo que tenemos más jugadores que Costa Rica, que otras selecciones, pero hace mucho estamos en el lugar que nos merecemos por negligencia propia de varios aspectos, como es el lugar con Bolivia, apenas arriba de Bolivia. Yo creo que Chile tomó un poquito más de impulso. Perú creo que, mira, te digo, Fossati es mucho más técnico que Garnero. Fossati es mucho más técnico, tiene mucha más clase, más experiencia. Alfaro sí. Alfaro mundialista. Cosa que yo le dije a Chuna ayer en el Gran Copa del Mundo, Alfaro. Cuando le mostró en un momento dado la imagen, le dije, mira, ¿por qué no le trajimos nosotros a este señor? ¿Por qué no quiso venir? No quiso venir. Él fue uno de los que no muchas veces rechazó Paraguay. A Cerro, a la en la época de Alejandro Domínguez, Bruno. Él fue con Gareca los primeros de aquel año 2015 que no quisieron venir. Después apareció Ramón. Gareca ya pintaba, le gustaba, creo que agarró Palmeiras, y Alfaro no quiso venir ni a Cerro Porteño ni a Libertad con un buen plantel, porque Horacio Cartes lo quería traer a toda costa a Alfaro a Libertad después de ser campeón con Arsenal de Sarandí en la Copa Sudamericana. Entonces no quieren. Los muchachos dicen ahora, los amigos WhatsApp dicen, está libre Gallardo. No. Acá hay que... No, por supuesto no, ¿verdad? Vamos a lo terrenal. No quieren venir. Y bueno, ese es el punto. Y no quiero agregar más palabras. Me parece que fui bastante claro. Estoy muy decepcionado sobre muchos jugadores también. Realmente por lo que uno siempre pidió otra oportunidad. En esta ceguera futbolística no sé por qué no jugó Gómez. Porque también pedía un tiempo para Gómez, pero no puede estar afuera Gómez con la calidad que tiene de 3 partidos. Ahí ya hay capricho, no sé si hay malicia, no sé si le discutió algo y no le gustó, pero cosa que quizá, como siempre suele pasar en el fútbol, se sepan con el tiempo, ¿verdad? Pero no puede ser que no haya jugado un minuto Gustavo Gómez en esta selección, donde realmente te digo, el único que se salva individualmente es Sosa, el resto todos en revisión, y tenemos en un par de meses el combo de la muerte, otra vez. ¿Corre riesgo la continuidad de Garnero? Corre riesgo, sí, corre riesgo, por supuesto. Que es lo más lógico, ¿no? Claro, no, lo más lógico. Ayer ya estábamos diciendo que... Con todo el resultado. Vos cerraste tu parte de tu opinión, señor. Federico. Sí. Bueno, vamos a Edgar y quiero que le escuchen atentamente a Johnny González preguntándole a Garnero, que ya ahí mostró su soberbia, y esto fue previo a la Copa América. Pero vamos allá, Edgar, y después lo escuchamos a Ariel, lo escuchamos a Dani, y antes quiero, por favor, le pido a la audiencia que escuchen lo que le preguntó Johnny y lo que le respondió Daniel Garnero. Edgar, por favor. Kumo Tire te sorprende con una promo imperdible, 20% de descuento con todo, medio de pago y 22% de descuento con tarjeta de crédito Itaú y 12 pagos sin intereses. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo Paraguay y aprovecha esta oferta con Cubiertas Kumo. Avanza seguro con Cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y en todas las sucursales del país. Hoy miércoles, realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos
y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmoliva. Billetera personal ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy 10% de descuento cargando combustible en las estaciones adheridas de Copetrol y comprando en Cope Market. Si ya tenés la app, actualizala, y si no, descárgala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Puedes ser el próximo millonario con Mega Loto. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y jugá Mega Loto con tu quinielero y en locales de pago express y equipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Mega Loto. Elegí cambiar tu suerte. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros. Un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Profesor, ¿cómo hará usted como cabeza de este proyecto para no pasar papelón en esta Copa América? Le pregunto de esta forma porque tenemos a Brasil, la potencia, Colombia que viene de golear en sus amistosos y nosotros no hacer gol, o no hacer goles en este caso, profesor. ¿Cómo hará usted para hacer una digna Copa América? Me gustó más la segunda parte, ¿te gustan las palabras papelón? Pero vamos a retroceder, quiero que ponga otra vez la pregunta. Johnny fue muy respetuoso en la pregunta. ¿Cómo hará usted? Espera un ratito, Ariel. Por favor. Johnny fue muy respetuoso y se atrevió a hacer esa pregunta cuando todos estaban preguntando otras cosas. Yo no digo que esté mal o esté bien, yo no hago crítica de preguntas, pero sí quiero resaltar el trabajo de Johnny, que se animó a hacerle la pregunta. Y atiendan lo que le responde Garnero. La soberbia, diciendo la primera parte de tu pregunta no me gustó, algo así dijo. Y después dijo, ¿te gusta usar esa palabra de papelón? O sea, él quiere dictar normas de cómo vos tenés que preguntar, como si fuera él el emperador de Roma, que solamente quiere escuchar preguntas o que se le diga, bueno, señor emperador, ¿puedo o no puedo? Utilizar esa palabra, ¿te gusta utilizar esa palabra? O sea, ahora los adjetivos ya no podés utilizar en una conferencia de prensa con Garnero. Escuchen de vuelta. No es que yo estoy hablando al santo cohete. Y seguimos con el programa. Profesor, ¿cómo hará usted como cabeza de este proyecto para no pasar papelón en esta Copa América? Le pregunto de esta forma porque tenemos a Brasil, la potencia, Colombia que viene de golear en sus amistosos y nosotros no hacer gol, o no hacer goles en este caso, profesor. ¿Cómo hará usted para hacer una digna Copa América? Me gustó más la segunda parte, ¿te gustan las palabras papelón? Volvé. Ahí dice, me gustó más la segunda parte, dice. O sea, él elige las partes que le gustan las preguntas y le dice al periodista. Y le dice, ¿te gusta usar la palabra papelón? ¿Y qué es lo que pasó ahora? Johnny fue un visionario. Johnny vio venir esto. Si es que Garnero continúa como técnico, cosa que no debería hacer, tiene que bajarse unos peldaños. Poné por última vez, por favor, y completa. Profesor, ¿cómo hará usted como cabeza de este proyecto para no pasar papelón en esta Copa América? Le pregunto de esta forma porque tenemos a Brasil, la potencia, Colombia que viene de golear en sus amistosos y nosotros no hacer gol, o no hacer goles en este caso, profesor. ¿Cómo hará usted para hacer una digna Copa América? Me gustó más la segunda parte, ¿te gustan las palabras papelón? Nosotros vamos a prepararnos para competir. Nos tocó un grupo difícil, seguro. Estamos en
formación de un equipo que pueda competir a esa altura, y sí, es lo que buscamos. Si pretendemos ir al Mundial, tenemos que consolidar un equipo que pueda sobrellevar adversidades de rivales, de clima, de altura, de lo que sea. Estamos en eso. Yo estoy pensando ahora, obviamente, en cómo vamos a formar contra Panamá, tener en cuenta, tratar de hacer un juego donde se vea un equipo más sólido en todo sentido, donde podamos generar situaciones de gol y tener la fortuna de poder concretarla para que se genere un buen ambiente, un buen estado de ánimo y llegar a competir ante rivales muy difíciles de la mejor manera. Nosotros no somos más ni menos que nadie. Vamos a enfrentar a selecciones que están muy bien y tienen jugadores jugando a nivel mundial, nosotros también. Entonces, si nosotros nos convencemos y estamos positivos, ¿sí?, no hay ningún tipo de inconveniente. Volviendo un poco a la pregunta que le hiciste, ya que está a justo, yo creo que hay un ambiente que se tiene que generar también, obviamente, de adentro para afuera. Pero nosotros venimos de jugar con Perú y con Chile, que no están mejor que nosotros, ¿eh? Los estadios estaban llenos, la gente ilusionada, porque va a ver a la selección, está con ganas de ver a la selección. 45.000 personas en los dos estadios. Eso tenemos que generarlo y todo tenemos que poner un poquito más. Tenemos que ser positivos, obviamente. No te voy a pedir, perdemos 3-0, no jugamos como queremos, no generamos tanto. Obviamente que los palos los recibimos sin ningún tipo de drama. Pero pongamos todo un poquito más. Ojalá, ¿creen ustedes hoy que si nosotros jugamos en el Defensor, se llena el estadio? No, yo creo que no llegamos ni 1000. ¿Por qué? Porque Perú sí, Chile sí. Vamos a generar un poquito más de buena onda, buen ambiente. Le puedo decir, el caso de Chile me parece que el partido que hizo contra Francia, ganó también, le ganó a Albania, Perú, un proceso que arranca con Fossati. Y tiene ganas que la selección le vaya bien también. ¿Usted cree que el fútbol paraguayo... Creo que los chilenos dura mucho pensando que quieren que le vaya bien a la selección. El soberbio Daniel Garnero, antes de la Copa América ya. Edgar, y estamos con Ariel y Chum. Este mes, en Sueño Lar, vuelven los días de ensueño, hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Además tenés 45% off en todos nuestros locales, con tus tarjetas de crédito de Itaú y hasta 10 cuotas sin intereses. Contactanos al 021-588-8100. Visítanos en www.sueñolar.com.py y nuestras tiendas Sueño Lar. Atención, socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Te invitamos a visitar el stand de Ochi en la Expo 2024 del 6 al 21 de julio. Vas a encontrar deliciosas comidas y una buena variedad de aderezos para todos los gustos. Los más pequeños podrán divertirse en el parque. No te pierdas, ven y viví una experiencia culinaria única en un espacio ideal para pasar un rato agradable en familia. Te esperamos. En NGO Saeca celebramos 79 años, donde nuestro pacto de confianza marca la diferencia en el mercado, con marcas de calidad y reconocimiento nacional e internacional, el mejor asesoramiento y atención, cobertura a cada rincón del país, garantía y el mejor servicio postventa. Ese es el gran pacto que cumplimos contigo hace 79 años. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos, un té para después del almuerzo, para las sopas y caldos, la línea de granos y legumbres, galleta molida con ajo y perejil para unas ricas milanesas. Arcoiris, una empresa familiar, orgullosamente paraguaya, 25 años con sabor y confianza. Asegura el éxito de tu parrillada con los deliciosos embutidos de Pollos Don Juan, chorizo con queso, Viena, butifarra, parrillero y más. Vení a nuestras sucursales o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Week con hasta el 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. TV Samsung Smart 43 Full
Full HD. Ahora solo 18 cuotas de 169.000. Acércate a una de las 90 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Ariel, te escuchamos atentamente. Escuché otra vez esa rueda de prensa, porque la verdad que me había generado mucha indignación cuando el técnico, hasta ahora, de la selección nacional insinuaba que la gente, y yo creo apuntaba al periodismo, a la parte de la afición que supuestamente quería que le vaya mal. Tamaña equivocación, porque ¿quién es el que va a querer que le vaya mal a su selección? Así es que volver a escuchar eso es como que meter de vuelta sal en la herida. Pero yo quiero también comenzar con los jugadores, porque ayer como arrancamos el partido, se entró sin sangre. Fue un equipo que entró en somnolencia, sonámbulo parece que estaban. Y deberían de tener vergüenza también. No puede ser que a los 2 minutos ya perdamos 2-0. Y ese gol que nos hace el segundo, el jugador Alcócer, así es su apellido, ¿verdad? Sí, sí. Él toma la mitad de la cancha y estaban 4 jugadores de la albirroja, y recorrió como 70 metros. Nadie le salió. Es una selección frágil, débil, y ayer parece que era un grupo que entró por cumplir. Es lo que yo me generó. Después, ¿verdad? Ya entendieron que ya estaba 2-0 el partido, que se le iba a prender fuego en el rancho, reaccionaron. Pero la manera en que entraron da la sensación que les calentaba un pepino. Perder, ganar, indiferente a lo que eventualmente pueda suceder con el desenlace o con el resultado del partido. A mí me da pena. Entonces comienzo también con los jugadores, porque no solamente es Garnero, que por supuesto estoy totalmente de acuerdo con los compañeros en cuanto a la responsabilidad, como también la dirigencia. Pero yo creo que hay jugadores que ya no tienen que ser convocados. Y comienzo con Miguel Almirón. Basta, ya demasiado le esperamos. Alguna vez, si levantamos cabeza y se estructura y como conseguimos un estilo de juego, nos va bien, bueno, alguna oportunidad en el tiempo. Pero si yo fuera Miguel Almirón, por vergüenza renunciaría ya también a la selección nacional. Dejarle cabida, lugar a otro, qué sé yo, a cualquiera, a Guayito. Jugadores de Libertad, basta, no tiene nivel. Ya se habló mucho de los apellidos. No tiene nivel. Una de las equivocaciones de nuestro director técnico, que no porque él estuvo ahí tanto tiempo, le genera confianza y él cree en todos esos jugadores de Libertad, entonces siempre les convocó, a todos, o gran parte, cuando llegó a la selección nacional, en detrimento a jugadores que demostraron en partidos internacionales, como el caso de Piri Mota, y no es que uno lo dice ahora, lo dijo antes, que tenía justo en su gran nivel, es ignorado por el técnico de la selección nacional. El goleador del campeonato, Cecilio Domínguez, sí, Cecilio Domínguez, no fue convocado. Insisto que acá se dijo antes, no con el diario del lunes, el hecho consumado, porque así es mucho más fácil. Y voy a la cuestión del técnico, ningún tipo de duda. Ayer otra vez se ratificó que se equivocó grande en el tema arquero. Nadie sabe si el arquero Mourinho ataja en la selección. ¿Por qué? Porque todos los remates que se fueron al arco fueron goles. Salvo uno, creo que fue de Brasil, que atajó y en el rebote fue gol. Después, ayer en el segundo gol estaba mal ubicado. Él estaba muy corrido a su palo izquierdo cuando quiso reaccionar. Chau. Se fue ya a través del fondo de la red la pelota. 2-0. Después el tema de la convocatoria, tardío en los cambios, lo de Ramón Sosa, la soberbia, el estilo de jugadores frágiles que no encuadran a lo que es definitivamente nuestra cultura futbolística. Y yo también lamento haber contribuido de forma minúscula a su nombramiento desde un micrófono, porque también dije que sí, Garnero es el ideal, juega bien sus equipos. Lamentablemente me equivoqué de aquí a la luna. Conclusión,
Tema técnico, si sigue, yo no sé si va a poder dirigir el partido contra Brasil. Lo más probable es que con algún puñado de hinchas fanáticos que vaya a verle, si es que va algún hincha, bueno, por lo menos siendo se irán, ¿verdad? En cualquier caso, seguramente le pasará lo que le pasó a Maño Ruiz. Al final, pobrecito, que dicho sea de paso, la historia también cada día más le está reivindicando, más allá de su avaricia en el juego, pero por lo menos nos llevó una Copa del Mundo. Que a esta altura firmamos así al momento, si nos dicen, che, con este juego llegamos a la Copa del Mundo, con este estilo, sí, firmamos, por supuesto. Ningún tipo de duda. Pero con otros jugadores. Y si vas a jugar a lo nuestro, hay que recuperarle a Richard Ortiz, rogar, ponerle fino, llamarle a Richard, que lo vamos a tener en cuenta. Carlos Humberto Paredes, hoy no tenemos un Carlos Humberto Paredes. Por eso, pues yo estoy mirando el futuro. No tenemos un Gamarra, una Ayala. Yo estoy mirando el futuro. Entonces hay que traer gente de acá, mi modo de ver, gente que sepa nuestro sentir, nuestra manera de jugar, buscar recuperar como un profesional local, porque nosotros perdimos, insisto con esto, perdimos todo lo bueno que teníamos en detrimento de predicar e intentar practicar el famoso fútbol moderno. Este 4-3-1-2-1 y toda esa historia por ahora, lastimosamente, si nos arrancamos y con los chiquititos que juegan bien, los velocistas, qué sé yo, los jugadores técnicos, no nos va por ahora. Tenemos que trabajar de abajo si queremos cambiar. De la noche a la mañana en la selección mayor no vamos a cambiar. Así de sencillo. Desde la escuela de fútbol, del sub-13 tenemos que trabajar. Con la infraestructura como corresponde, con buenas canchas también. Porque en una cancha, en un potrero, es difícil practicar, intentar basamentar, cimentar el fútbol moderno. Yo, mi propuesta es, ya que entiendo que se va a llevar cambio de cuerpo técnico, yo creo que Julio Cáceres siente ese tipo de juego. El juego físico, la fortaleza mental, la fortaleza defensiva. A mí me encantó cómo lo hizo jugar al Olimpia en la Copa Libertadores de América. Y ese me parece que es nuestro estilo que por ahora va a ir con nosotros. Después el tiempo dirá, cuando pasen los días, los meses, qué sé yo, los años, vamos a ir metiendo algunas cosas ahí, intentando ahorrar el famoso fútbol moderno, porque decimos, mira cómo juega fulano, mira esta selección, mira los equipos cómo juegan, nosotros somos los que estamos atrasados en el tiempo, en la manera de sentir, de jugar el fútbol. Pero ahora los ninjas no jugamos como antes, o sea, no jugamos ni el fútbol moderno y tampoco jugamos como jugábamos antes, entonces es un desastre, no somos nada, es la nada. Como dicen chicha y limonada. Nada, no somos chicha ni limonada. No jugamos bien ni de 3/4 de cancha como se quiso con Berizzo, con Barrosquelota, ahora con Garnero. Y atrás somos un colador. 8 goles en 3 partidos. Nuestros defensores, que antes eran considerados, sorprendían al concierto internacional del fútbol, ahora... Bueno, no lo ponemos a uno que está que es uno de los mejores, ¿verdad? Gustavo Gómez, que también acá cuestionamos eliminatoria. Pero sí, en el primer partido ya tuvimos graves errores defensivos, principalmente los dos zagueros centrales. Y en el segundo otra vez. Y ayer no hay que decir, bueno, la pucha, listo, había sido que no era tan malo Gustavo, vamos a darle otra oportunidad, pero no. No. Nuestro técnico, ¿eh? ¿Y el doble 6 de ayer? El doble 6. Dos papelitos en el viento. El doble 6, fragilucho. No, de cristal. Y acá yo propongo algo, porque yo creo que la selección o la APF tiene que deponer cualquier actitud, cualquier prejuicio, cualquier confrontación. Espera, proponer algo. Atención, sí, entra Edgar. No. Espera. Cuando decimos que en el Shopping Mariano todo pasa, estamos seguros de que es así, porque podéis disfrutar de una salida al cine con amigos, vivir momentos hermosos con los chicos en el parque, conocer nuestra amplia variedad de tiendas y servicios, o simplemente disfrutar de una cena en familia con opciones gastronómicas para todos los gustos. Todo lo que te pasa lo vivimos juntos. Te esperamos en el Shopping Mariano, donde todo pasa. Descubre la tranquilidad de proteger a tu familia con EPEN Medicina Prepaga. Consultas, emergencias, análisis y más. Tu salud es nuestra prioridad. Contáctanos hoy al 021-237-1300 o al 0992-80-9000. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes
inversiones y tu posicionamiento en el mercado, minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Con los televisores TCL viví la Copa América a lo grande. Disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo, patrocinador oficial de la Conmebol Copa América. Representa y distribuye CPH S.A. Quiero nomás advertirte con lo que vas a proponer, porque mira que el horno no está para hoyo, está caliente el tema, Ariel, y no hay mucha paciencia. Eso nomás te pido para que mentes bien, pienses bien lo que vas a proponer. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes, para que ya nada te detenga. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Kinfa. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare, o llámanos al 0986-104-690 y 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Ofertas toda la semana en el Cacique. Lunes recargate con buenos precios. Martes, frutas, verduras y alimentos light. Miércoles, fiambrería, limpieza, alimentos de producción propia. Jueves, carnes, pollos, cerdo, pescado y productos a granel. Los fines de semana tiramos la casa por la ventana. El Cacique sí te conviene. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Te escuchamos, Ariel. Bueno, comienzo diciendo de vuelta otra vez que hay que poner acá actitudes. Vos mismo decís, el horno no está para hoyo. Y si hay que hacer un pacto con el propio demonio, pues con el propio demonio hay que hacerlo. Porque Jacula, tocamos fondo. Yo propongo director de selecciones a José Luis Chilavert. Me dirán, bueno, con Harris no tiene problema con esto. Pues arreglen su diferencia, hablen y traerle a un tipo que tiene una su presencia. Así la presencia de Chilavert va a ver la gente ganadora. Y digo nomás yo, si Chilavert era el director de selecciones, ¿ustedes creen que él no iba a conseguir, por ejemplo, un puto permiso o licencia para que vengan a los Juegos Olímpicos? Otra cosa hubiera sido la presentación. José Luis Chilavert te habla fulano de tal. Otra cosa, porque Chilavert tira un pedo y vos mirás en la prensa internacional, Marca y compañía, rebota en todas partes, porque es un tipo súper conocido. Puedo no estar de acuerdo con él en muchas cosas, algunas declaraciones, cuestiones personales, pero que es un tipo ganador, mentalidad ganadora y referente. Yo creo que no habría que desperdiciarlo a él. En este momento en el que el fútbol paraguayo, vos dijiste terapia intensiva, Bruno, ¿verdad? Sí, estamos en terapia intensiva, al borde de la muerte, camino al cementerio, al borde de la fosa, qué sé yo. Hay que hacer un viraje, insisto. Y si alguien tiene que hacer algún renunciamiento en pos de tratar si verdaderamente se quiere salir de este momento tan pero tan triste y penoso de nuestro fútbol. Insisto, si tienen que pactar con el mismo Satanás, pues que pacten. Chilavert como director de selecciones. Y después a mí y bueno, y después qué? No, pero y después y el cuerpo técnico ya dije, Cáceres, Pablo Rosso, otro mundialista, y le metemos a lo nuestro, con la presencia del número 1 del mundo allí que comanda la selección.
Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el segundo llamado de agosto. Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. Llámanos al 0994 47 47 45 y escribinos al 0986 519 505. Seguinos en Instagram como @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear Lavandina Base. Su poderosa acción desinfectante elimina el 99,9% de virus, bacterias y hongos. Mantener limpio y desinfectado las diferentes superficies y rincones de tu hogar. Lavandina Base, la marca número 1 en Paraguay con el sello de garantía de la Capa Clor. Encontrá las ofertas en Motos Taiga visitando tu sucursal de Inverfin más cercana o siguiendo @Inverfin y dale potencia a tu corazón paraguayo para llegar hasta donde querés llegar. Conoce la totalmente nueva Ford Territory, potente motor, 1.5 de 169 HP, impresionante pantalla de 12 pulgadas y mayor espacio interior para tu comodidad. Ven a vivir la experiencia en Taperu Villa. No esperes más, llama al 021-671-900 y agenda tu test drive hoy mismo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También puedes escribirnos al WhatsApp 0984 44 33 32. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas-PY. Te escuchamos atentamente. Voy a agarrar lo último que dijo Ariel para decir por qué hay una enorme inmunidad y tranquilidad de parte de la dirigencia, que es la más responsable en cualquier crisis de fútbol. Al no haber contienda, al no haber peligro, porque lo más estable es la política del fútbol, porque son prácticamente clanes y claques. Y voy a ir nomás a un ejemplo bien personalizado. El único que terminó quedando, no sé, porque creyó en aquella renuncia de Harrison, hoy es vicepresidente de la APF, que es Miguel Figueredo. Hasta del mismo entorno le dije, no se va a dar. Y salió y dijo, y no, yo creo en la palabra de Robert Harrison, entonces yo voy a ser el futuro presidente de la APF. ¿Cómo terminó eso? En cualquier contienda o donde uno puede decir, mira, está este grupo, está este otro grupo, acá hay confrontación. Vaya, no, vamos a ir entonces a los votos, vamos a ir a las elecciones. ¿Cómo terminó esa historia? Miguel Figueredo es uno de los 3 vicepresidentes de la APF, estuvo ahí en la foto del prepartido de Paraguay-Brasil. O sea, esa es la política del fútbol. Y no es exclusiva de la APF, ocurre en todos los clubes. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una contienda para disociar lo que es la temperatura y lo que ocurre en el día a día? Y ni hablemos, Fabio citaba a Ortega. Yo siempre lo recuerdo porque fue el que le dijo a Robert Harrison, vos tenés que seguir siendo presidente porque hay guerra en Rusia y Ucrania. O sea, esa es la lógica de nuestra dirigencia. Y los que están en la primera línea prefieren a los que le adulan antes que una voz crítica. ¿Por qué? Porque tienen asegurado el voto. Ayer uno decía el tema ese de obligar a la ejecución, y es imposible, y claro, si es el que después te va a votar. La ejecución, yo proponía hace demasiado tiempo atrás que exijan a los clubes que pongan en el estatuto, si es necesario, que el 50% de lo que recibe cada club vaya a las divisiones inferiores. Y vos me dijiste no le van a votar, y es claro, cierto, no le van a votar. Entonces es una corresponsabilidad. ¿Le van a hacer golpe de Estado? ¿Le van a hacer? Bueno, entonces hasta que aparezca, el problema es de los dos, de todos los dirigentes, los clubes. Ese es el problema que nosotros tenemos. Es del mandamás, porque el mandamás es producto de lo desde que solemos arriba hasta hacer. abajo, hasta el último. Bueno, entonces, porque no vamos a esperar que aparezca un extraterrestre con otra idiosincrasia a predicar y enseñar. Porque los que llegaron es los que más hábilmente ejecutaron lo que es esa idiosincrasia.
Y lo que uno lamenta y lo que uno teme es, al no haber una planificación, una visión y un rumbo, hoy se demuestra, por ejemplo, que fue un error echarlo a Barros Esqueloto. Y probablemente pueda terminar la película así, porque al haber un cambio de técnico, en ese momento se salva la dirigencia. Porque en el combo de octubre del año pasado se buscó ese golpe de efecto con la renovación. Por eso había algún que otro ambiente para el partido en la cancha de River contra Argentina, y acá con regalos, con marketing, con las entradas que costaban 5.000 guaraníes contra Bolivia. Porque además justo decían, mira, ahora viene Bolivia. Ahora me imagino el dolor de cabeza del departamento de marketing de la APF. Porque aquella vez... ¿Cuál es nuestra próxima localidad? ¿Brasil? Brasil. Bueno, por lo menos Brasil, ¿verdad? No, pero ¿sabes lo que pasa? Aquella vez era, mirá, lo sacamos a Barros Esqueloto, que es el villano. Se salva el resto, dirigencia y jugadores. Porque... Y viene un combo donde ¿quién va a pedir que contra Argentina, en Argentina, se gane? Pero después hay Bolivia, entonces se gana ese partido y vamos a poder patear. Y así se piensa. Claro, aparte era, te acordás, Dani, que había arreglado un nuevo sponsor que prácticamente compró todo el fútbol paraguayo. Sí. Y decían que papelón. Lo de Perú en Ciudad del Este. Después del estadio acá, con Colombia perdimos con Barros Esqueloto. No, con Garnero. Con Garnero ese ya fue el combo de noviembre. Sí. Y bueno, y el sponsor ese también. Por acá me decía alguien, Dani, discúlpame. Un colega me decía, todo lo que se gastó en indemnización con Barros Esqueloto, que yo recordé ayer, que fue más de un palo, $1 millón de dólares. Y bueno, y si ahora hay que poner que ponga el sponsor. Pero no puede, a ellos mismos no les conviene. Claro. Esto que despierta, ya ahora ya despierta animadversión luego. Una cosa que vos despiertas indiferencia, ¿verdad? Pero cuando despertás ya animadversión, cuando no le podés ni ver, eso ya es muy peligroso, discúlpame. No, pero está bien. Para mí aporta, complementa cuando hablamos de esto porque estamos en la misma línea. En el sentido de, cuando vos tenés convicción, no, todo bien, caliéntense, ¿cómo nos va a ganar Venezuela? Acá los palos, todo bien. Pero cuando voy, ¿qué dirán? ¿Qué pasa? Y terminás trayendo a alguien que, como ustedes ya marcaron, lo que se confirmó es que le quedó grande lo de ser seleccionador. Porque vos agarrás esta Copa América, ¿y quién es debutante como seleccionador? No encontrás, Capaz Dorival, Brasil lo tiene su mambo. Brasil tenía en la cabeza que esta Copa América la iba a dirigir Ancelotti. Si vamos a la planificación de hace 2 años, era por eso, Dini hace el trabajo doble, termina la temporada con el Real Madrid y viene acá. Argentina ya sabemos Scaloni. Los nuevos, Gareca, Alfaro, Fossati, todos dirigieron selecciones. O sea, para entender, el que estaba más o menos al nivel era el técnico peruano anterior que también chicaneó antes. Reynoso. Para entender cuál es la calidad del técnico que tenemos. Pero aquella vez era, no, pero... ¿Qué más? Yo sí soy malo con Garnero y así. ¿Sabes qué? Reynoso jugó 10 eliminatorias y 10 Copa América, ¿verdad? Sí. Fue jugador de selección mucho tiempo. Totalmente. Si quiero ser malo con Garnero. Claro, que pero... ni siquiera tuvo eso en Argentina. Claro, por eso voy nomás a decir, mira quiénes están. Y ni voy a los Bielsa y compañía. Hasta el técnico español que se está peleando con Ecuador viene con un currículum interesante desde el proyecto Qatar. Pero lo que demostró en esta Copa América es que le quedó grande en todo sentido. Porque yo me acuerdo de esa conferencia donde Johnny hizo la pregunta, y acá estábamos, porque vos y Bruno estaban de vacaciones. Yo estaba Federico. escuchando, sí. no vi la cara, estaba en el quincho tomando un TDD, sí. Escuchando, y cuando escuché esa, me imaginé todo ya y me fui a buscar el televisor rápido. Sí. No, y Ariel lo estaba, porque estaba en la condición, vos te calientas, y yo le decía, es que convivimos con esto, y si yo voy a utilizar el cacho de soberbia de Garnero, que siempre tuvo, lo que pasa es que, como ocurre en la vida, si vos estás de ganador, tu soberbia se ve hasta como una virtud, y cuando estás de perdedor... ¿Qué personalidad vos tienes? Sí, mira. Y después te vaya a hablar con el dirigente de turno, ¿viste cómo le atendía a fulano? ¿Viste cómo le...? No, claro, así mismo. Porque esa es la famosa conferencia donde él hasta se atreve a dudar de la intención que tenemos todos, porque no nos vamos al Defensores del Chaco a llenar como llenaron los chilenos y los peruanos. Yo hasta podría decir,
¿Será que Garnero que quiere que le vaya bien o que quería que le vaya bien a la selección del preolímpico o a la olímpica? Porque ahí conecto con el tema de la gestión de la dirigencia. No puede ser que no se haya conseguido un permiso. Y después vamos a ir al tema de la mezquindad, porque es un todo. No, pues yo tengo un partido acá, eso, no, pues yo tengo esto. Y vos ve al vecino. Y Argentina, recién fuera de micrófono charlábamos el caso de argentinos. O sea, argentinos utiliza la carta del patriotismo. Le dice, da a su mejor delantero hoy, que es Condú. Sí. Y no le dio a los paraguayos. A dos jugadores que no son de la primera de argentinos. Exacto. Como Gamarra y Cardoso. Y dicen, ¿y a mí qué me importan los paraguayos? Pero la AFA sí. Que Rulli va, que Otamendi va, que va Julián. No te digo que se vayan. ¿Cómo se llama el diablito? Echeverri, Zenón. Claro que no va a jugar la Copa con River. Y Zenón juega playoff con Boca. Los clubes la misma fecha de Cerro. Todo el medio campo. Bueno, y es la misma fecha de Cerro y Libertad. Entonces, hay una dejadez porque la dirigencia sabe que no corre peligro el lugar dependiendo de la gestión. Cosa que no ocurre en otro lugar. Salvo que seas nepo, salvo que tengas cuna de oro, salvo que seas apadrinado. Todo debemos justificar con nuestra gestión, nuestra presencia. Eso en la dirigencia del fútbol paraguayo no se da. Y cuando hablo de fútbol paraguayo no hablo solamente de la APF, hablo de todos los clubes del fútbol. Y para cerrar con el tema de... Sí, tenés razón. Del deporte. No, estaban hablando otra vez que el abanderado de París va a ser el mismo de siempre. ¿Verdad? Fabricio. Zanotti, que ni siquiera está compitiendo, ni siquiera clasificó, o sea, va Fabricio clasificó. Bueno, pero... Y estaban hablando cómo no va el fútbol, por esta vez que fue medalla de oro campeón en el preolímpico. Yo no sé si es una cuestión de logística. Pero es la tercera vez consecutiva que va Zanotti. Sí. Y ya, bueno, basta. Yo no sé si es el mejor ejemplo, porque las 3 veces fue por clasificación, no fue ni por universalidad, pero por lo menos esta vez fue el único que va como campeón. Bueno, las chicas de vóley también, ¿verdad? Pero como campeón, que ganó una medalla de oro en el preolímpico, Paraguay, la selección de fútbol. Ya ese mismo, dale. Yo no sé si va a estar la selección de fútbol en la inauguración, por el tema de la logística y que ellos tienen los partidos, pero deberían estar ya que les toca a París. Debería estar Gómez. Si puede. Debería estar Gómez. Mira, ¿sabes qué? Porque Dani es portero, no, también, ¿verdad? Mira, es el compañero de Messi, de la selección paraguaya. ¿Quién es Zanotti en el mundo internacional? Me van a decir que es un amateur, todo, pero... Vamos a saber vender, ¿no? Una pequeña cosa también, sí. No, saber vender, no, es hacer 10 gambetas como hace Enciso ahora ya, que estamos con el tema de qué se hace con él. Ayer no le preguntaban por Enciso Garnero, ¿verdad? Ya era muy redundante la pregunta. No, ayer no hubo... Escuché, le preguntaban por 1925. Sí, después... ahí cuando, inclusive ahí se nota que no le gustó, por eso cuando le pregunta el británico que vivió mucho tiempo acá, digo, gracias por hacer una pregunta de fútbol, pero yo quería cerrar con el tema de los jugadores. Los jugadores se creen lo que no son, y allí también está el tema de Garnero, porque ayer se pone un planteamiento diciendo, con esto le vamos a ganar. Ayer en la transmisión decía, con razón los últimos 3-4 técnicos lo tienen a Cuba como Kanté, porque dentro de todo en esta Copa América fue el único que mostró esa sangre que reclamaba Ariel. Mira que le pueden hacer 4 goles y se tira al piso y se come una roja injusta. Capaz si estaba Cuba, Alcócer no hacía el slalom de 70 metros. Vos veías como ahí Almirón, Bobadilla, Villasanti, los dos zagueros. ¿Sabes por qué? Porque decían, este es malo, este no nos va a hacer un gol. Y cuando en 2 jugadas nos hacen el gol, ahí les agarró el chucho. Entiéndase, contra Colombia y Brasil quedó tan fuerte, porque es una verdad, que vamos a jugar contra seres superiores. Entonces hay que aguantar. Y contra Costa Rica les habrá entrado decir, nosotros somos más que esto. ¿Dónde juegan? En Herediano, en Saprissa, en Alajuelense, si hay Limón, Naranja, otros equipos de Costa Rica. El arquero de Ibiza. Ahí no es donde nos vamos de vacaciones cuando termina la temporada europea.
eso dejarle a los que ganaron algo. Esta selección no ganó absolutamente nada con esta camiseta. O sea, no hay ningún jugador que pueda decir, nosotros, vos sos Panamá, vos, a nadie se le puede mirar así. A Bolivia le ganamos apenas 1-0. Apenas. En el segundo tiempo, con el gol de alguien que tiene su mambo. El propio Arnero dijo, no, yo por cuestiones futbolísticas a él no le convoqué. Pero esa actitud de los jugadores, más que nunca, la historia reciente demuestra que estos jugadores deberían haber tenido la misma actitud que tuvieron contra Brasil y Colombia ayer contra Costa Rica. Y no la tienen porque son jóvenes exitosos, están en sus clubes, muchos ya hicieron la carrera y tienen la vida hecha hasta seguramente para una segunda y tercera generación, pero no entra ese chip de decir, con la camiseta de Paraguay estás formando parte de una de las generaciones más paupérrimas. Y si eso te hace enojar, bueno, van a venir otros porque ahora mismo la expectativa es muy baja. Entonces, cuando vos tenés los tres pilares para el éxito o el fracaso, dirigencia, cuerpo técnico y jugadores, y ninguno se salva. Porque hoy lo que está en la palestra como Enciso o Sosa, rebobinamos el tape en esa jornada donde estuvimos en la cancha de Gremio. Almirón era lo que hoy es Enciso o Sosa. Todo, qué bien Almirón, hay que hacer un equipo alrededor de Almirón. Hoy Almirón es un tipo que cuando hace esa falta y recibe la amarilla, parecía que le habían asaltado. Tenía un susto, esa ansiedad. O sea, si un británico me pregunta, un hincha de Newcastle, ¿cómo fue la Copa América de Almirón para Paraguay? Porque ellos juegan con el tema de las redes, que cuando juega Brighton y todo esto. Y Almirón tuvo un blooper por partido y ayer casi se hizo echar. Estamos hablando de un ofensivo, Después tuvo que le subieron 9 compañeros a cabecear y le tiró al arquero la pelota. El centro. Y eso cualquier jugador de primera tiene que saber tirar un centro, ¿verdad? Y estamos hablando de jugador de Newcastle, el número 10, y toda esa cuestión. Yo ayer le decía que Bruno que sería bueno de hacer íntegramente. Yo ayer le preguntaba a Dani el tema, cuando estábamos cerrando antes de Garnero, ¿verdad? El tema de quién se salvó en esta Copa a nivel individual, y yo creo que el único fue Ramón Sosa. No hay otro. Por falta de oportunidades. Y porque fue el que... Porque él, sí. ¿sabe? Yo te agrego nomás lo que estás diciendo. Falta de oportunidades. Le dio una centro cabeza gol. Sí. Ayer marcó, siendo titular, el gol. Sí. O sea, es el único y que vos contra Brasil decir, entró perdiendo 4-1, entonces eso no corre. ¿Cómo? Contra Brasil entró perdiendo 4-1. Sí. ¿Qué mano le puede dar ahí? Sí. Y entró después de Ernesto Caballero y Jiménez. O sea, él entró con su cabeza ya en otro lado porque el era único rescate, como la es más o menos, perdón por el ejemplo, pero si viene Dios y dice, vamos a rescatarle futbolísticamente a un jugador de la selección, al único que le va a llevar a Ramón Sosa, o sea, después toda la hoguera. Sí, así es. Lastimosamente, perdónenme esta dura expresión, pero es así. Perdón, Dani, por favor. No, ya estaba en la parte ya final. Y hasta eso me preocupa, Bruno. Porque por eso uno quería darle la verdadera cuota de responsabilidad. De decir, 40 dirigencia, 30 cuerpo técnico y 30 jugadores. Porque el que hoy se salva por una coyuntura, mañana puede ser el villano. Por eso puse el ejemplo de Almirón. No nos olvidemos que a Berizzo se le hacía preguntas, ¿dónde tengo que poner a Almirón para que él rinda? Y hay un problema estructural más grande y da la sensación de que cuando hay un cambiazo, y el cambiazo siempre es el técnico nomás, los otros dos no. Ahí como que los otros dos se van salvando y después vamos a encontrar y de este grupo acá capaz el que ayer era villano hoy es medio se salva. Fíjate el caso de Cubas. Cubas termina firmando una buena Copa América. Parece una contradicción, pero Alderete mismo también se puede salvar. El Dani entra dentro de la línea de el mejor entre los peores. O sea, yo con es Cuba que los nuestros no garantiza, no es un jugador que vos digas, caramba, este es un
espectacular, Pero ¿qué fue lo que nos indignó ayer, Bruno? O sea, ya sé, Dani, por eso te digo, es claro, el mejor entre los peores, pero es que Paraguay pero con es él no eso. vamos a llegar a... pero es que Paraguay es eso, ¿con quién vamos a llegar en el Para sentido mí que el un único... Richard Ortiz, por ejemplo, en condiciones, dame Richard Ortiz, hermano. Por la Más que actitud, en por la forma. condiciones. Bueno, y por eso, Y pero bueno, tiene que estar en condiciones físicas, con ritmo de acordate competencia. que él fue titular en uno de estos partidos de te doy nomás el eliminatorias. rasgo del jugador Sí. para que vos entiendas lo que yo pienso. No, lo que yo te quiero decir, fíjate, todos entran en esa, hasta el mismísimo Ramón. Fíjate, Alderete para mí, dentro de todo, sí, se equivoca feo en el gol de Brasil. Pero hasta ayer otra vez se puso el equipo. Ayer rompió lance y se iba y él, bueno, ¿no? pero también, si alguien me dice, elegí a Alderete, él era defensor de un equipo que se comió 8 goles en 3 partidos. ¿Sabes qué? Yo te digo hoy, Gómez, Portillo, Fabián Balbuena, Velázquez, y lo voy a poner de lateral izquierdo a Omar Alderete. Y vamos a jugar primero defensivo. ¿Sabes qué tenemos que hacer nosotros a partir de ahora? Línea 8. Disculpame, Dani, No, en serio. yo sé. Y sabes que en ese tren de cosas, entonces yo le voy a poner a Omar Alderete porque Omar Alderete no puede perder la posición por lo que hizo, pese al error que tuvo contra Brasil, que fue... eso fue un error de inteligencia y de Error técnica, porque de- sabes sí. que era desagotar la pelota. Vos tenías que sacar, cuando se te estaba arrimando ya Rodrigo, vos ves que viene Vinicio, ¿qué es lo que tenés que hacer? ¿Para qué vos querés tocar al costado ni darle al arquero? Reventarla, sacarla al río. Entonces, vuelvo, vamos a hacer vamos primero, ¿sabes qué? Vamos como esa criatura, vamos a gatear. Primero, vamos a armarnos desde atrás, porque mediocampista por ahora no tenemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos cascotean porque el mediocampo es totalmente irresoluto, es un colador, entonces sufren más nuestros centrales. Pero Fabián Balbuena a mí no me desagradó, Alderete a mí no me desagradó, Velázquez no me desagradó, aplazadísimo Espinosa, Néstor Jiménez no tiene nivel de selección. Que se dejen de joder con Néstor Jiménez, que se dejen de joder con Ernesto Caballero. Si es que continúa lo Garnero. Vamos a convocar a jugadores de nivel. Ayer entró Ángel Romero, vos podés decir muchas cosas, Ángel Romero. Ángel Romero, jugador de selección. entró con Pita, Derly Ángel. González, No. Derly González es jugador de selección. Vamos a probarle un poco a Pita también. Vamos a traer un poco jugadores y ¿sabes qué? Hacer una alineación permanente. Vuelvo a insistir con esto. Nosotros seguramente que deberemos de ser la única selección del mundo que no tiene una misma alineación en 2 partidos seguidos. No tenemos una misma alineación, cambiamos siempre. Entonces el jugador no tiene confianza. Y vuelvo a insistir, lastimosamente, los extranjeros que nos dirigen luego ya nos menosprecian a nosotros, pasando desde la era, bueno, los Osorio no cuento porque fue una payasada. Berizzo no confiaba en sus jugadores, Barroqueloto no confiaba, ahora este señor Garnero no confía porque, no, es que agarra y dice, ¿sabes qué? Nuestro centro delantero va a ser Tony Sanabria, por decirte. Lo de Tony Sanabria, hay que ver cuál es lo que es la situación con él. Y él es más, perdón, Federico, para que no se me vaya nomás la idea. Pero Bruno, pero vamos a seguir por arriba. Pero Tony Sanabria, no, por eso quiero completar. Porque vos estás hablando de jugadores que dejaron algo. Tony ya no dejó nada estuvo. nunca tampoco. No, y por eso, déjame completar, por favor. Bueno. Tony Sanabria ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo Tony Sanabria. Y tampoco es que rindió. Tampoco es que marcó la diferencia. Pero yo lo que entiendo es que, según algunos colegas dicen, hay algo extrafutbolístico con Tony, entonces para que se aclare esto. Si Tony es el que no quiere venir, no tiene predisposición, viene sin ganas, porque vos tenés que sumar gente acá que tenga ganas. Tiene que haber sinergia en la selección paraguaya. Bueno, si no es Tony Sanabria, jugate ya con Adam Vareiro. ¿Sabes qué le va a decir Adam Vareiro frente a todos, muchachos? Nuestro centro delantero es Adam Vareiro. O decir, bueno, Alex Arce es nuestro centro delantero y yo me voy a morir con él. O que digan, bueno, vamos a probarle en a Pita. Hablarle a Julio Enciso, trabajo al técnico. Julio, ni acá mi hijo,
Sentate, vamos a hablar. Vos sos un grandísimo jugador. Le voy a decirlo, todavía sos un proyecto, porque no te consagraste, no ganaste nada todavía en el fútbol. Estás en la Premier League, estás en el Brighton. Brighton es un equipo de media tabla. Vos tenés que estar en el Liverpool, vos tenés que estar en el City. Cuando vos estés ahí y seas campeón, vamos a hablar. Y yo quiero que vos me sigas las indicaciones técnicas y juegues en grupo. Mi hijo, me estás entendiendo, es para tu bien que yo te estoy hablando así. Y esta es una selección y vos tenés que jugar en función a la selección. Es revulsivo, es rebelde, perfecto, pero él quiere asumir una responsabilidad que desordena tácticamente a la selección. La misma cosa a Almirón. A Almirón lo le voy a agarrar y le voy a meter, voy a comprar una conservadora y le voy a meter así con hielo, por su cabeza y le voy a hacer sentar en la banca. Le voy a hacer jugar Ramón Sosa de titular. Enciso se me va a mantener y voy a jugar con un centro delantero o dos centros delanteros si se puede. Y después armar un mediocampo totalmente diferente. Pero así si seguimos con este señor con Garnero, no. Y tiene que haber un cambio. Yo creo que la Asociación Paraguaya de Fútbol tiene que recurrir a neuropsicólogos, tiene que sincerarse en muchos aspectos. Acá, lógicamente, y quiero hacer un punto bien aparte, lógicamente que Robert Harrison es responsable. Porque ¿en qué mente entra que él no es responsable de todo lo que está pasando? Pero yo les voy a decir una cosa, y esto es muy a título personal. Es mi opinión. Es Bruno Pon, no es ni ABC Cardinal, no es ni Ariel, no es ni Dani, ni Federico, ni Fabio. Y esto yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo tuve una discusión, ustedes recordarán, muy fuerte con Robert Harrison por el tema Osorio. Ustedes van a recordar. ¿Son testigos? ¿Sí o no, muchachos? Respondan, por favor, para que yo no me quede solo en el... Sí, fuerte cruce. Fuerte cruce, le dije, Osorio no es para técnico de la selección, es un payaso, no sé. Fue muy fuerte la discusión que tuvimos. En su momento, tuve fuerte enfrentamientos con Alejandro Domínguez. En su momento, tuve fuertes enfrentamientos con Juan Ángel Napo. González Dar no voy a contar porque fue un mequetrefe que entró y quiso, lo primero que quiso hacer es un negociado de la bandeja norte que no estaba supuestamente en condiciones, que ya estaba por caerse, que se iban a morir todos, entonces tenía para entrar en licitación Guaú y hacer lo que ya todo el mundo sabemos lo que iba a hacer. Este nefasto ser humano. Punto aparte. Robert Harrison ha iniciado un proceso con el Cardiff ahora de dotar de canchas, de muchas cosas que ustedes saben lo que es el Cardiff, es impresionante, quiero que conozcan, canchas, vestuarios, todas las comodidades, todo, hay todo, pero eso va a llevar tiempo. Eso se tuvo que haber hecho hace 10 años, 14 años atrás. Cuando Tata Martino nos dijo a nosotros, muchachos, yo llego hasta acá porque veo que ya no les puedo sacar el jugo de la selección, ahí nosotros teníamos que iniciar el proceso de cuidar nuestras divisiones inferiores, de arropar a nuestros jugadores del interior del país. Nosotros le desatendemos como el gobierno de turno, de cada gobierno. No estoy haciendo política, pero desde la época de Stroessner, nuestros niños son abandonados en el interior del país y salen por generación espontánea los jugadores, pero es muy difícil que se vuelva a coincidir con un Roque Santa Cruz, Edo Valdés, Lucas Barrio, Barreto, Edgar, Carlos Humberto Paredes, José Luis Chilaver, Celso Ayala, Carlos Gamarra se juntaron, fue una cosa de generación espontánea. ¿Qué hicieron las otras selecciones? Apostaron al proceso. Por eso hoy están de otra manera. O sea que yo no le estoy sacando la nalga a la jeringa. Claro que Robert Harrison es responsable al nominar al técnico. Yo espero que Robert Harrison ahora lo destituya
a Garnero, o se siente a hablar con él y le diga, hermano querido, te doy los siguientes 2 partidos, después te me vas. Que ya sería demasiado, una regalía, pero pongo como segunda opción. Porque el problema es, vamos a sacarle a Robert Harrison. Vamos a suponer, Robert Harrison desaparece mañana. ¿A qué dirigente le vas a traer? Si son todos los mismos que están en los presidentes de los clubes no trabajan en las divisiones inferiores. Algunos no están ni siquiera en su club involucrados, no saben, no conocen. No tienen el sistema de lo que hoy es el fútbol actual, el mundo actual. Es como que están con el fax, mientras ya hoy estamos con el celular, con el internet en el celular. ¿Me están entendiendo? Estamos desfasados dirigencialmente a nivel general. O sea, vos le sacás a Robert Harrison, se fue Alejandro Domínguez, se fue Napú y otro dirigente más. El escribano Oscar Harrison coincidió con una generación dorada que muy difícilmente vamos a volver a tener por generación espontánea, salvo que hagamos un proceso. Este proceso lo inició ahora Robert Harrison con el Cardiff, pero va a llevar 10 años. Entonces, lo que yo les quiero decir es, entiendan bien lo que estoy diciendo, por favor, porque hoy es muy fácil decir, Harrison es el único culpable. Te van a aplaudir, espectacular, no dejas de tener razón. Pero analiza un poquito más, no es solamente Robert Harrison, es toda la dirigencia de nuestro fútbol, de la desidia que hay, de escuchar que en el interior no hay ambulancia cuando un chico se desmaya. Recuerdo hace poco, pasé en mis redes sociales y algunos pasaron en televisión, una señal terrible que nos dan los chicos. Un niño tuvo un fuerte choque, quedó inconsciente, no había ambulancia, le alzaron en una camioneta, entró, y ¿saben qué pasó después? Los chicos se sentaron todos y en son de protesta no continuaron el partido. Habrán visto eso. Entonces, acá no es solamente la Asociación Paraguaya de Fútbol. ¿Cómo anda la Unión del Fútbol del Interior, la UFI? ¿Cuál es su papel? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es el rol de la Secretaría Nacional de Deportes? Dice su nombre, Secretaría Nacional de Deportes. Robert Harrison, claro que es responsable porque él es la cabeza. Pero yo lo que les quiero decir es que no es el único, y sacándole a Robert Harrison, no va a ser muerto el perro, se acabó la rabia. Esto va a continuar así. Va a venir el mejor dirigente del mundo y se va a reunir en el Consejo Divisional con ellos. Y todos los clubes van a empezar a votar a favor de la sub-19. Tenemos problemas de canchas de fútbol, tenemos arbitrajes pésimos, tenemos producto de los malos árbitros que tenemos, no tenemos una cabeza, una dirección que les diga, señores, vamos a agilizar el fútbol. ¿No vieron ustedes ahora en la Copa América, inclusive el partido de Estados Unidos-Uruguay, el partido de ayer mismo contra Colombia? Nosotros nos tiramos y queríamos falta. Ayer Almirón se tiró en el área cuando él podía seguir aprovechando la jugada, se tiró queriendo que se le pite un penal en una era en la que estamos ya en el VAR. Ahí sí yo le diría al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, hable usted con el director de árbitros. ¿Hace cuánto que vengo diciendo yo esto? ¿Hace cuánto que venimos diciendo esto? Pero yo lo que quiero que entiendan es que nuestra crisis va más allá de una sola persona. Vuelvo a insistir, claro que es responsable. Claro que es responsable. Pero es como, sería como la política actual de nuestro país. Cambias un ministro del Interior, pero no saneas la policía.
no saneás la gente que está haciendo mal su trabajo, que está haciendo corrupción. Cambiás el comandante general, viene otro comandante. La misma cosa sigue la policía, porque es un problema estructural. La policía, cada hombre que va a jurar como Policía Nacional, como Fuerza Armada de Fuerza Pública, tiene que pasar primero por el polígrafo. Ustedes saben que hay un polígrafo que no se utiliza. Cada persona, cada policía tiene que ser sometido a polígrafo de manera mensual o trimestral. Y ustedes sabían que acá, por ejemplo, hay un software que le costó millones de dólares al Estado paraguayo, que identifica y relaciona conexiones. Es extraordinario, es de última generación. Doye Purui no se usa porque no se quiere llegar al fondo de la cuestión. Voy a agregar otra cosa más. Vos podés cambiar un ministro, pero nosotros seguimos sin contar con radar. Vos podés cambiar el ministro de Salud, pero prometieron ahí que iban a hacer el Hospital Nacional de Itagua, un gigante hospital nacional. Eso ya fue en enero, febrero. Hasta ahora, ni una piedra todavía no se hizo. Porque ahí está el Departamento Central y todo el mundo va ahí apenas sucede algo grave. Entonces, vos podés echarle al ministro de Salud, pero la estructura, el esquema es el que está mal. Vuelvo a insistir, para no parecer que le quiero sacar la nalga a la jeringa. Lógicamente que Robert Harrison es responsable de las nominaciones, del manejo. De la gente que está con él y la que no está. Porque hay que decir también una cosa. Ayer y en toda la Copa América y en los otros partidos, nuestros jugadores mismos son timoratos, son fríos, parece que no juegan con ganas. Entonces, las elecciones de los técnicos fueron equivocadas hasta ahora. Y también yo voy a hacerme a culpa del periodismo deportivo. Nosotros tenemos que ser más exigentes con nuestro campeonato, con nuestros futbolistas. Y basta ya esto de, como dije la otra, ya prometí, no voy a más decir Huguito, no voy a decir más Robertito. Y otra cosa que también voy a decir, y me hago cargo, hay mucho exitismo en la gente, porque hasta antes de la nominación de Garnero, cuando se lo iba a traer a Garnero, vos hacías una compulsa. Sí, Garnero, perfecto, el mejor técnico que ganó con Olimpia, ganó con Guaraní, Garnero campeón con Libertad, él es el técnico, él es el que mejor conoce. ¿Sí o no? No nos vamos a mentir, a ni pende ya puti lomita, no nos vamos a joder entre nosotros. Y me incluyo yo, la prensa, todos dijimos, salvo que me digan un hombre que no dijo, yo no estoy de acuerdo con Garnero, me callo y le respeto. Pero todos dijimos, sí, Garnero tiene que ser el técnico, el que más conoce. O sea que también apoyamos o desaprobamos coyunturalmente y con el diario del lunes. Pero claro que, visto esto, hay que corregir. Hay que corregir. Porque nuestro fútbol, no quiero ser tan descriptivo porque yo creo que ya se sabe lo que está pasando acá. Anoche sentencié la página más negra del fútbol paraguayo, una de las páginas más negras se escribió ayer, y estamos en terapia intensiva. Y para sacar de terapia intensiva a la selección paraguaya hay que hacer un golpe de timón, pero grande, 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 gigante. Responsable de eso, a la cabeza de Robert Harrison, tiene que tomar determinaciones. A la cabeza los dirigentes hagan una reunión de presidentes, será. Reúnanse un poco presidentes de los clubes. Analicen, hablen un poco.
a calzón quitado no hablen carajo, para saber qué es lo que van a hacer de acá en adelante. Eliminen el promedio, será. Eliminen el promedio. Saquen el sub-19. Busquen otro sistema de campeonato. ¿Hace cuánto tiempo que le venimos diciendo y no hacen? Y el que se tenga que ir al descenso igual nomás no se va a ir. Y no cambia con el mundo. Grandes equipos se han ido al descenso y volvieron. ¿Y cuál es lo que es el problema? Y hay equipos que no suman ni restan luego, aunque se vayan al descenso y aunque vuelvan. Pero tenemos que respetar las minorías igual. Y si deportivamente Tacuarí consiguió el ascenso, respetemos eso. Pero, claro, pusieron una ley ahora para el 2025 que todos tienen que tener cancha propia los que asciendan. Hagan respetar eso. Hagan respetar. Porque si no va a ser ley muerta otra vez. Entonces, reúnanse. Mi sano consejo, mi recomendación como hombre de fútbol, que ejerce la profesión desde los 14 años, 1994. Yo tengo 46 años. 14, 16 años, 15 años, de pibito, de Mitaí, Churí, yo ya empecé ya a trabajar en la radio. Y ya hablaba con todos los dirigentes habido y por haber. Entonces, hagan un cambio, reúnanse, porque esto es grave, esto que pasó ya ahora, llenó todo lo que se pudo haber rebasado. Vamos a escucharlo en un momento a Fabián Balbuena. El único que se quedó a hablar y fue autocrítico. Y dijo, van a escuchar ustedes lo que dijo Fabián Balbuena. Textualmente lo que dijo Fabián Balbuena. Entonces, para concluir, de mi parte por lo menos, si no se reúnen, si no envían a sus profesionales al extranjero, a los técnicos, y no hacen todo esto que yo les estuve mencionando, vamos a repetir la misma grabación dentro de 2 o 3 años, y 4 y 5, y así vamos a seguir, lastimosamente. Pero este es el momento de dar el golpe de timón definitivo, e inclusive luego ya decir, no nos vamos a ir al mundial y si nos vamos a hacer un milagro. Vamos a empezar el proceso ahora. ¿Cómo vamos a empezar el proceso? Bueno, señores, a partir de ahora se elimina su 19, se elimina promedio. Vamos a contratar a un gerente experto en torneos que nos haga un formato de campeonato diferente, que se juegue la apertura así, clausura otro formato. Por decirles, vamos a hacer un plan para el interior del país, que la UFI reciba fondos para que pueda, no sé, trabajar selectivos en los clubes, que se les dé oportunidad, que se vayan a desayunar ahí, a partir de ahí vengan al Cardiff, se los atiendan los chicos. Esos son nuestros futuros. Luis Díaz, acá en Paraguay debutó con la selección de Colombia de países originarios. ¿Y dónde está hoy Luis Díaz? Y le voy a decir otra cosa más. Tampoco tenemos que bajar los brazos y tenemos que seguir adelante. Porque el fútbol es así. Porque si no fuera así, Messi hoy no sería campeón del mundo, Messi ya no estaría jugando, porque toda la República Argentina y todos los argentinos le mandaban a la recontra mil puta que lo parió, como dicen ellos los argentinos, perdónenme la expresión, lo maldecían y le puteaban al pobre tipo, al mejor jugador del mundo, le puteaban de día y de noche. Él había renunciado a la selección de Argentina después de una Copa América, y gracias a Dios, porque él se merecía una Copa del Mundo por la gran carrera, extraordinaria carrera que él hizo dentro y fuera de la cancha. Entonces el fútbol nos enseña, como la vida misma,
vamos a conocer las derrotas, los sinsabores, pero vamos a corregir, porque si vos no corregís, sos necio, sos terco, querés seguir con la misma, allá vos, pero te vas a tropezar con la misma piedra. Ejemplo es Messi. Todos los argentinos querían que él ya no juegue más por la selección de Argentina. ¿Y hoy qué es? Hoy es... se ríe en todas sus pies, parece el Jesucristo que bajó del cielo a la tierra. Así es el fútbol, señores. Pero yo vuelvo a insistir por última vez para ya cerrar esta parte del programa. Si los dirigentes no toman determinaciones, no se reúnen entre todos los presidentes cara a cara, y como dice acá Ariel, no importa las diferencias que hay, acá hay que trabajar mancomunadamente. Aprendan de la política internacional. Sabemos que hay odios, rencillas entre países, líderes, pero se reúnen, tratan los temas, intentan solucionar, se saludan. Hay un reinado de hipocresía ahí, pero tienen que estar porque ellos son autoridades y tienen que rendirles cuentas. Lastimosamente, la gente no vota acá para presidente, ni vicepresidente, ni secretario, ni pasapelota de ninguna de las instituciones, ni de la Asociación Paraguaya de Fútbol, porque ese es el estamento y pasa en todas partes del mundo. ¿O ustedes creen que en Alemania el presidente de la Bundesliga lo elige el pueblo? No es así. Pero sí nosotros como aficionados, porque es de lo poco que nos daba alegría en este país, el fútbol, tenemos el derecho a exigir. O si no, ya no paguemos la entrada y no nos vayamos a la cancha, no veamos ni sigamos y hagámosle el vacío, pero eso va a ser muy doloroso. Y ayer yo llegué en el relato a una situación que jamás pensé que iba a decir. Dije que esta selección no es Paraguay, esta no es la albirroja, esta es una selección que juega con una camiseta de color azul medio verde, no sabemos ni qué color es. Imagínense lo doloroso que es. Y Garnero y su soberbia no le va a llevar a ninguna parte. Y él ya lo conocemos hace mucho, lastimosamente él se pasa más involucrado con el cuarto árbitro, el asistente, el perrito del árbitro, él se pasa peleándose. Que le vean un poco a Carlo Ancelotti, señor técnico, él digo, va a estar así, él está concentrado en su partido, él está enfocado ahí, no vas a cambiar vos la decisión de un árbitro. Se enojó ayer después 6 minutos de adición, pidió otra vez 2 minutos, que Paraguay iba a dar vuelta al resultado. No quiero 0-0, pero estoy a punto de decirle, anda a hacer felación por una tuna, Garnero. No le jode más a nadie, será. Ande Argela y ande, ¿sabes qué? Sos egocéntrico y sos terco. Y crees que sabes más de fútbol. No es así. Estás muy equivocado, Garnero. Egan. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestra sucursal
sucursales o www.regimiento8.com.py. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Proba jugos Suco. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Powerframe para mayor duración. Todo arranca con baterías Varta. Comenzamos la semana con todo, y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Lactolanda sigue obteniendo premios, y en esta oportunidad Lactolanda ganó la primera edición de los premios Top Seller, otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados como la marca más elegida del año en las 4 categorías premiadas del rubro lácteos. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón paraguayo como vos. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Pishupe Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides, Ello Pishupe Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Y llegó la promo de Santa Elena, que te premia con un espectacular 0 kilómetro. Viajes al Caribe, Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con Vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. Vamos a los audios WhatsApp. Habilitamos, señores, audio WhatsApp Libertad, micrófono para los hinchas, como siempre. Un rasgo de nuestra programación, un rasgo del Cardenal Deportivo. Micrófono abierto para todos. 0972-730-730. A partir de ahora. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas, transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol nutre tus emociones. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad.
Jaupe Bruno Mateco, te saluda Francisco de Ciudad del Este. Menos mal la cuesta de las 9 mañana vaquera, amigazo. Tomato se mañana de Garnero, no vale. Todos oyendo de Libertad, ve. Y que venga Jara Zaguier y que cobre acá por su sueldo, porque no parece que todavía no cobró nada. Sí, Bruno, vamos a ver el partido de Paraguay hasta la muerte. Igual si perdemos como siempre, igual. Más decepcionado no podía estar, pero sí volví a estar más decepcionado, porque fue una vergüenza lo que pasó nuevamente el día de ayer. Y como dijo Daniel Chum, y por más que nos quiera admitir Bruno, es imposible que el Mitaí Andrés Cubas rinda con todos los paquetes que se le puso a su lado. Se le pone a Villasanti y se le puso anteriormente a Gastón Jiménez, que son muertos, y le volvieron a poner a Ernesto Caballero y con Villasanti, y no hay ser humano que te aguante, no hay pulmón, ¿me entendés? Y una vergüenza, lo de Arnero se tiene que ir, pero a la puta lo si es posible. Imposible, no le puso a Ramón Sosa en los partidos interesantes y le ponen en este partido que era tipo amistoso. Una falta de respeto lo que hace con Gustavo Méndez, por más que le dimos palo, por lo menos si iba a sentir presencia contra Brasil o demás cosas. Lamentable, y ojalá que se vaya. Y un perón para Cacu, que puta, el tipo viene de 18 horas, o sea, qué lástima le dan. Y es el que mejor pie tiene. Yo no digo que Andrés Cuba no tenga más oportunidad, no sea convocado. Tiene que ser convocado porque es el mejor volante que tenemos ahora, pero no es el volante al que yo aspiro. Simplemente eso. Y es cierto lo que dice, arropado así es muy difícil. Por eso todos los técnicos lo ponen, porque no tenemos volante. Va Bruno Mateco, más el aporte. Principio te dijo Ariel Juliana ahí al salir después de tu monólogo, porque medio que te puso más nervioso otra vez. Siempre te dijo, vamos a empezar a ver, porque se vio todo al aire acá en YouTube. Saludos Bruno, saludos. Me dijo nomás Ariel, yo no conocía ese término de la felación por la tuna. Y se rió, ¿te gustó? Parece que la expresión, Ariel. Aclara un poco porque está preguntando. Así fue, llamativo nomás, nada más que eso. ¿Querés traducir en guaraní, por favor? No dejamos ahí nomás. La gente sabe. Al decir tuna ya sabe a qué te referís. Sí, bueno. ¿Y en el diccionario podés ver la felación o dejamos nomás ahí también? Si no hay problema. Hola Bruno, hola muchachos. La selección solamente sirve para acumular horas para que estos jugadores que van a ser vendidos tengan un poco más de cartel. No hay ninguna otra explicación. Bruno, ¿qué tal? Te saluda un aficionado de acá de la ciudad de Atirá. Primera parte quiero decir que ¿qué tal estamos con, por llamarlo así, amiguismo allá en la selección, ¿verdad? Si fulano de tal se entiende o no, si se llevan bien o no, entonces hay IGC, o que primero hay que ver qué hay dentro de los jugadores. No sé si me entiendo bien. Bruno, en la mesa, yo creo que tenemos que volver al sistema que nos llevó a los mundiales con 4 defensores atrás. Elijan ahí quiénes van a ser, pero para mí Velázquez, Gómez, Alderete, Mateo Gamarra por izquierda o Junior Alonso por izquierda. En el medio Richard Ortiz con Cuba y Villasanti, después 2 abiertos, Enciso, Sosa y un centro delantero. Juguemos un 4-5-1, como quieran llamarle, y que todos corran, que todos colaboren, y si con eso no llegamos ya no sé más ya. Buena. ¿Qué tal? ¿Qué onda nuestro arquero? Qué pucha. Jugamos toda la Copa América con un arquero experimento. Capaz tenga futuro, pero un experimento que nos dejó tan mal. Y esa onda de los jugadores de Libertad. Qué vergüenza nos hizo pasar ese técnico a todos los paraguayos, en serio. Qué bárbaro. Ojalá. No se puede pedir rendimiento profesional con directivo amateur. Acá tiene que haber directivos rentados de alta capacidad, así como
hizo Independiente del Valle con los españoles, y ahora se ve camada tras camada en el fútbol ecuatoriano de lo que ellos hicieron. Tienen que hacer algo así y que se dejen de joder todos estos presidentes de Quelito, esos que se van gratis a Las Vegas. Bruno, faltó Mateo Gamarra en la defensa también y Isidro Pita, los dos faltaron en el equipo, amigazo. Pero más lo que falta es un trabajo mental fuerte con los muchachos y un buen técnico. ¿Sabes cuál es una buena alternativa? Nos apersonamos en la Conmebol, se va Harrison y le pide a Domínguez permiso especial que la albirroja no participe en ninguna competencia en los próximos 6 años, 7 años. Descansamos un rato de este sufrimiento, nos preparamos y volvemos. Más adelante todo 0 horas, porque psicológicamente no liquida uno. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfruta de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, mburucuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. ¿Qué tal, Bruno? Al aporte. El equipo que yo quiero ver contra estos dos que va a venir, Uruguay y Brasil. Mourinho tiene que ir con, imagino que para consolidarse a poco. Concentrarle Gustavo Gómez y el otro, Valbuena, por izquierda Alderete, Velázquez por derecha, en el medio Irida Mota con Diego Gómez, y ahí con Cuba, un poquito más atrás Cuba, y adelante Arce en un lado Enciso y por izquierda Sosa. Me gustaría ver este equipo. Muy bien, perdón. 0972-730-730. Estamos con los amigos y las amigas del WhatsApp. Buenas tardes, Bruno, en la mesa. Me gustaría que los periodistas que participan en la conferencia de prensa tengan el carácter del periodista argentino Martín Lierman. Que le cuestione, que trate de desnudar la realidad con las preguntas, que le haga sentir presionado al técnico y a los dirigentes que están ahí enfrente a la selección, que se sientan acorralados y que pidan también conferencia de prensa del presidente de la APF, del director Justo Villar, y que tengan vergüenza. Así únicamente creo que van a trabajar en serio. Es lamentable nuestra situación en el fútbol, Bruno. ¿Qué tal los señores Balaporte? Y en Diego tiene problema dirigencial, se tiene que ir todo se tiene que ir, el presidente, la asociación, y porque está manejado por los empresarios, pues no, vengo picuapá, anda pelley, vengo uno picuapá, está totalmente manejado por los empresarios la selección y nunca vamos a salir adelante. Ñañe en Bareíbe, se tiene que ir toda una limpieza. Imagínate en Bohí, que ya 40 en Bohí, que ya Estados Unidos ya. Y así se maneja y usted se plaguea y no, se tiene que ir todo. Harrison, Carter y eso, lo que maneja ahí los empresarios. Buenas tardes, Robert Putarrison, el mariscal del fracaso. Les propongo a él, todos los dirigentes y los jugadores de la albirroja, que se vayan a la Basílica de Cacupé a rezar 1 millón de Padres Nuestros por día, a ver si así se levanta cabeza. Hola Bruno, ¿qué tal? La selección de punta a punta tiene todas las putas inútiles, maricones. Bruno, otra cosa también, que puta lo que hay que aguantar la cantidad de pelotudeces que dice este relator Rubén Darío Arroza cuando transmite los partidos. O sea, qué puta ayer, insoportable era el tipo, o sea, la cantidad de pelotudeces que dice y una opinión no te tira. O sea, no se animaba a decir nada el tipo, o sea, no sé
¿Cómo puede ser periodista de ese tipo sin nada? No dice, estos son los mismos que después le hacen entrevista a los directivos. Y por eso esos están ahí. Porque estos son los lamebotas que tenemos en el periodismo. No digo por ustedes, pero es insoportable ese tipo, será. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad de calidad garantizadas. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortuna etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Y Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? Y realmente se nota que no hay equipo, no hay compañerismo en esa selección. Hay para hacer pelea de ego ahí, que quién quiere ser mejor, que quién es el ídolo, que quién quiere ser el líder. Ni siquiera tenemos líder, capitán, no hay. No rinden en la selección, es una vergüenza. En su equipo rinden más o menos también, pero en la selección nada, es increíble. No tenemos ni arquero, no tenemos defensa, mediocampista, nada. Hay nombres individuales, pero colectivamente no existe en la selección. Hola, buenas tardes, Bruno. Hola, ABC Radio Cardinal. Y bueno, quisiera decir mi opinión de mi laburo. Bueno, puede ser de Denis Caniza, Julio César Cáceres y no sé, tres técnicos por lo menos, o chiquearse con tres técnicos y sanear la selección estructuralmente y que se salga todos los dirigentes de ahí de APF, por favor. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de
ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. Casa Marco, Palacio Cristal Templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, y nos toca mirar y observar lo que va a ser el desenlace final de esta Copa América, con los partidos de cuartos de final que arrancan mañana con el partido Argentina-Ecuador. Van a enfrentarse a las 21 horas. El viernes también habrá un solo partido, Venezuela ante Canadá, 21 horas. Para el sábado, atención, el horario del partido Colombia-Panamá, 18 horas. El horario de este partido para el sábado, partido de cuartos de final. Y se va a cerrar esta etapa con el gran partido entre Uruguay y Brasil, 21 horas. El día sábado, entonces, lo que tiene que ver con la Copa América. Y atención, que ya tenemos la agenda completa de lo que va a ser cuartos de final de la Eurocopa, que va a arrancar el viernes, 12 horas con el partido España-Alemania, 15 horas para Portugal-Francia. El sábado al mediodía, a las 12, Inglaterra va a enfrentar a Suiza. Y a las 15 horas se va a cerrar esta etapa el día sábado con el partido entre Países Bajos, Holanda ante Turquía. De esta manera, entonces, tenemos los cuartos de final de lo que va a ser la Eurocopa. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechuburger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Esta mañana Olimpia jugó amistoso en la Villa ante Sportivo Luqueño. Perdió Olimpia, al menos el equipo base, ante el titular de Luqueño, 2-0 a la victoria de Luqueño con goles de Marcelo Ferreira y Elvio Vera. Y el segundo partido también ganó Luqueño 2-0, goles de Elvio Vera y Lucas Barrios de penal para este partido amistoso entre Olimpia y Sportivo Luqueño. Otro amistoso también esta mañana, Guaraní enfrentó a la reserva de Sol de América. En el partido principal empataron 1-1. El gol de Guaraní lo hizo Gaspar Servio de penal en esta serie de amistosos. Y atención con lo que tiene que ver también con la selección sub-23, la olímpica, que va a enfrentar mañana a Francia. El partido va a arrancar a las 15 horas. Mañana el partido amistoso ante Francia de Thierry Henry, el partido que se va a disputar en Bayona. El próximo partido amistoso de la selección olímpica es el sábado 13 ante la selección de Estados Unidos. Y vamos a cerrar la serie de amistosos el jueves 18 de julio ante Ucrania a las 12:30 horas. Entonces, esta es la agenda que tiene que ver también con la selección paraguaya sub-23 y la serie de amistosos que va a arrancar mañana ante Francia, 15 horas. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. El estado del tránsito es presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad. Puma Energy.
Augusto Roa Bastos, estamos hablando ya en la zona de Lambaré, alrededores de la terminal de ómnibus. También Uirapitán con dificultades justamente en el tráfico entre Augusto Roa Bastos, Uirapitán y también República Argentina hasta llegar a Médicos del Chaco. Tráfico muy cargado, repito, avenida Augusto Roa Bastos, zona de Lambaré. El estado del tránsito fue presentado por Impulsa tu negocio con máxima calidad, Puma Energy. Llegaron los Minions a las estaciones Puma Energy con una mega promo. Cargando naftas o ion diésel a partir de 120.000 guaraníes más 55.000 guaraníes, podés llevarte uno de los 5 juguetes a fricción exclusivos de Mi Villano Favorito 4. Coleccionalos todos, entérate cuáles son las estaciones adheridas a la promo en las redes sociales de Puma Energy o en su página web www.puma-energy.com.py. Pará, carga y divertite con la mega promo. Puma Energy. Autocrítico, Fabián Balbuena y Garnero, el soberbio Garnero. La forma como terminamos, la verdad que encontrar palabras es difícil en este tipo de momentos. No nos alcanza a hacer buenas actuaciones por lapso durante el partido, sabiendo que el partido duró un poco más de 90 minutos. Solamente los primeros 5 o 10 minutos el equipo estuvo dormido, nos pasaron por encima y no llegaron, hicieron los goles y eso se paga muy caro en este tipo de competencia de este nivel. Fabián, la idea del técnico llega al plantel, lo que pretende Garnero les llega a ustedes. No, la verdad que entrenamos, somos nosotros los que entramos dentro de la cancha. La verdad que responsabilidad absoluta del grupo. Cualquier entrenador que venga te puede dar una idea, pero somos nosotros los que entramos dentro de la cancha y la intentamos ejecutar. Entonces, obviamente esa responsabilidad cabe a nosotros los jugadores y tenemos que hacernos cargo de las situaciones que estamos. Todos estamos de acuerdo que fue realmente una vergüenza la forma como empezamos el partido hoy, principalmente después de todo el esfuerzo que se viene haciendo y la verdad que como grupo, como equipo creo que tocamos fondo y la verdad que es muy difícil encontrarle palabras a este momento. Fabián, utiliza mucho el término, los objetivos, lo de tocar fondo y todos esos elementos, más allá de la frase de sacar adelante esto con trabajo. ¿Cuál debería ser el camino? Porque justamente te preguntaba Víctor por el tema de la llegada o no del mensaje del entrenador, lo que es también la cuestión de la actitud dentro de la cancha, de la propuesta táctica, en tu rol de capitán o uno de los líderes. ¿Qué camino debemos tomar para salir de este pozo que ya lleva, más allá de tu generación, varios años el seleccionado? Dejar de cometer errores infantiles. La verdad que, como decía, a este nivel no podés darle chance a cualquier rival, o sea X el rival, cualquiera te va a hacer daño. A este tipo de nivel esos errores se pagan muy caro y los sufrimos en carne propia. Hablamos dentro del grupo, entre comillas nos puteamos en el buen sentido para que no nos pase y no vuelva a pasar. Entonces algo que compete a nosotros mismos. Si no cambiamos eso va a estar muy difícil y lo que nos toca es trabajar, no queda otra, ¿no? Estamos contra el reloj, Fabián. Sabemos que en septiembre están las eliminatorias, Brasil, Uruguay, los rivales. Está difícil. Está difícil, hay que aceptar la situación y obviamente nosotros somos los responsables de eso. Eso no hay ninguna duda y somos nosotros lo que tenemos que sacarle eso adelante. Tenemos buenos jugadores, eso es lo que más molesta, ¿verdad? Porque hay buenos jugadores y lastimosamente eso no lo estamos pudiendo llevar en los partidos. Como te dije al comienzo, hacer buenos lapsos dentro del partido no te alcanza y tiene que ser algo constante y obviamente no darle chance al rival, que te decía, a este nivel cualquier tipo de rival de jerarquía, sin jerarquía te va a hacer daño si le regalas ese tipo de detalles y lastimosamente cerramos de una muy mala manera. La verdad que obviamente no era lo que queríamos, pero al final fue lo que pasó. Puede tener un efecto adverso, porque podía ser la Copa América el despegue de este grupo, puede ser adverso ahora el efecto baja
más la autoestima, la moral del equipo, pensando en lo que se viene en eliminatorias? Es muy relativo pensar si pasaba esto, si no pasaba. La situación es esa, esta es nuestra realidad y tenemos que asumirla, no queda otra. Todos somos responsables, acá no es porque uno tiene más años o no dentro de la selección, no juega en tal equipo, acá todos tenemos la misma responsabilidad porque representamos a la camiseta, tenemos una responsabilidad muy grande con nosotros mismos, con la gente, con nuestra familia, y por eso decía que eso es lo que más nos da rabia, ¿verdad? Porque tenemos buenos jugadores y eso no lo estamos podendo llevar dentro de la cancha. En estos últimos años han pasado 2-3 cuerpos técnicos, Fabián, o sea que desde tu punto de vista e integrando el plantel, se considera que, y también hablas del tema de que hay conversaciones, de que, perdón la expresión, se putean entre ustedes, que es algo normal dentro del contexto del fútbol, pero ¿qué más puede hacer el plantel de jugadores más allá del discurso de seguir trabajando para sentarse, decirse las cosas a la cara y a partir de ahí, porque desde tu declaración se toma esa, y perdón que prácticamente va saliendo el rango de preguntas, sino para un descargo y también compartirlo contigo, el tema de que más allá de la declaración, poder llevarlo definitivamente al campo de juego, porque coincido contigo en la parte del talento, de que hay jugadores para competir mejor, pero falta eso, competir, ha faltado eso en cada uno de los partidos de esta Copa. Bueno, eso es lo que decía, por grandes momentos dentro en los 3 partidos hicimos demostramos un buen fútbol, un buen rendimiento, competimos de igual a igual, pero hacerlo por lapso dentro de un partido no nos alcanza, entonces eso tiene que ser durante todo el partido, desde que comienza, por eso vamos a ir a lo mismo otra vez, en este tipo de competencia no puede darle ningún tipo de detalle al rival que te va a castigar, y eso es lo que nos pasó. Nelson, ¿qué le pasó en el ojo a Balbuena, en el ojo izquierdo, en el pómulo? ¿Qué le pasó? Siempre dentro del vestuario y lastimosamente sigue pasando, ¿no? Entonces es el momento, creo que no sé si fue Adam que dijo en la conferencia anterior antes del partido, aceptar la situación en que estamos, asumir los errores, ser autocrítico y trabajar, que no queda otra, que como dijo Marcelo, de aquí a 2 meses tenemos nuevamente eliminatoria contra rivales muy duros como siempre son las eliminatorias y hay que salir como sea. Meto una estadística al comienzo. En el año 1925 fue la última vez que Paraguay perdió sus últimos 3 partidos, hace 99 años. Una vez sabiendo esto, me gustaría saber la conclusión de usted. ¿Cuánto hace? 99 años, 1925. Y me gustaría saber su reflexión, su conclusión, su parecer de lo que fue la participación de Paraguay este año. En la Copa fue mala. ¿Piensa seguir al frente de la selección o puede meditar después de esta Copa América para el olvido otra decisión? O en todo caso, asimila que su crédito se redujo al mínimo después de estos números y esta participación en Estados Unidos. La verdad que eso es un tema que tengo que hablar con los dirigentes. Yo estoy acá porque la dirigencia solicitó mis servicios y si ellos quieren que no siga, hablaré con ellos. Eres acostumbrado a ganar títulos en Paraguay como técnico, creo que eres el más ganador en nivel club. Obviamente aquí en el fútbol de selección no tienen tiempo cuando hay problemas en el campo de juego. Fueron como 10 minutos en cada partido donde se desconectó el equipo. ¿Cómo piensas resolver esto sabiendo que se entran ahora en la competencia de las eliminatorias y básicamente no hay más tiempo para trabajar con este grupo? Gracias por hacerme una pregunta de partido. La verdad que es muy difícil en poder lograr imponer una manera, una idea en poco tiempo y nos está costando un montón. Hubo muchos partidos que hicimos bien algunos tramos y en otros partidos en 5 minutos definimos en contra del juego, como fue hoy. Hoy los primeros 5 minutos fue terrible, con 2 llegadas ya tenemos 2 goles abajo. El otro día con Brasil los últimos 5 minutos del primer tiempo, un partido que estaba realmente bastante parejo, nos terminamos definiendo. Son errores que a este nivel es muy difícil de sostenerlo porque los resultados se te ponen adversos y obviamente que al no tener tiempo se hace mucho más complejo. Yo quiero ver un criterio de qué le pareció el rival que tuvo al frente, qué valoración hace de Costa Rica, si lo sorprendió en algo, si era lo que esperaba, qué tal la selección que tuvo al frente. Gracias. No, yo obviamente que
estoy para analizar lo nuestro. Nos sorprendió que en 6 minutos estemos 2 goles abajo, y no por un control y un dominio del rival, sino esas cosas que tenemos de distracción, que lamentablemente se nos hace todo cuesta arriba. Y después el equipo juega, reacciona, pero no le termina alcanzando. ¿Qué cosas hablaste en el entretiempo? ¿Qué cosas corrigió el equipo para jugar un segundo tiempo mejor y estar acerca del empate? Y si eso también te da ilusión para lo que viene. Lo que pasa es que yo sinceramente partí el primer tiempo en los primeros 6 minutos y el resto el equipo fue a buscar, generó, no está preciso. Nosotros no necesitan muchas situaciones los rivales para concretarnos, y nosotros necesitamos un montón para acercarnos, y eso es una falencia muy grande para un equipo, es muy malo, por eso los resultados que estamos obteniendo. Venía manifestando que hace falta el gol para generar confianza, lo han dicho también los jugadores, y mi pregunta es si no es al revés, si a Paraguay le falta tener una idea clara de juego para tener confianza y por ende llegar al gol o a los goles. Sí, bueno, es una cosa lleva a la otra, yo pienso así. Obviamente que teniendo una idea clara vas a tener más situaciones de gol y situaciones más claras, que el que tenga que definir la jugada esté en situaciones más cómodas para poder definir. Sí, pienso igual. ¿Cambió o no el concepto de competitividad que tenía hasta aquí? Porque nos vamos de la Copa América con 8 goles en contra en 3 partidos. Y para usted, ¿el equipo sigue siendo o fue competitivo, o en todo caso, qué significa ser competitivo para usted? Sí, yo creo que fue competitivo, pero falló muchísimo. Definió muy rápido los partidos en contra, en poco tiempo, con pequeñas cosas, y nos cuesta mucho ser claro para terminar la jugada. Aproximamos, llegamos, y lamentablemente nos cuesta el gol, y obviamente que si en alguno de los partidos lo hubiésemos hecho antes, ahí las cosas son distintas, pero nos cuesta abrir el marcador también a nosotros. Quisiera un criterio, ahora que le preguntaba el colega Anthony sobre la selección nacional, pero quería enfocarle a nosotros. Costa Rica tiene ahorita una escuela, una base de suramericanos con don Claudio Vivas, con don Gustavo Alfaro. Tras su conocimiento, tal vez de estas dos personas o la misma escuela suramericana, ¿cuánto puede ganar Costa Rica con lo que está planteando y lo que vio aquí en cancha? ¿Cuánto cree que nosotros podemos ganar con esta escuela suramericana? Gracias. La verdad que conozco a los dos, a Gustavo y a Claudio, son excelentes profesionales y van a lograr esto, tener un equipo ordenado, con una idea clara, y bueno, después esto es fútbol, pero el trabajo lo van a hacer muy bien, no tengo ninguna duda. Sabemos que ahorita Paraguay tiene una situación muy complicada con su selección. Unos aficionados afuera se sentían bastante dolidos por lo que sucede con la selección, pero también decían, ya no se respeta aquel Defensores del Chaco, ya no encuentran esos jugadores de garra como los de Chilaver, los de Gamarra, todos esos ídolos de Paraguay. ¿Será que es ahora un momento difícil de Paraguay, o viene Paraguay sufriendo para competir en Sudamérica desde hace tiempo? Bueno, la verdad que nos cuesta como equipo, no es por nombres propios. Es verdad que en su momento los futbolistas que nombraste fueron muy exitosos con la selección. Hoy es otro momento y no encontramos a nivel colectivo un funcionamiento para poder sostener y mejorar los resultados que estamos teniendo. Obviamente que esto es un deporte de conjunto, pero desde lo individual estamos teniendo algunas falencias también. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Cartes debe analizar informe contra Nenecho porque desgasta a la ANR, según diputado. El diputado colorado Dani Centurión pidió a la Junta de Gobierno de la ANR, presidida por Horacio Cartes, que analice la crisis que afronta la administración de su correligionario cartista Óscar Nenecho Rodríguez. Tras el informe lapidario de la Contraloría con respecto a la ejecución de bonos, afirmó que desgasta terriblemente al Partido Colorado. Lo que pasa en el mundo.
Japón declara inconstitucional ley de esterilización forzada. El Tribunal Supremo de Japón declaró el miércoles inconstitucional la ley ya en desuso, bajo la cual se permitió la esterilización forzada de miles de personas en el país. Consideran también que no se puede aplicar un plazo de prescripción de 20 años para las solicitudes de indemnización. El gobierno japonés reconoce que unas 16.000 personas fueron esterilizadas sin su consentimiento en virtud de esta ley en vigor entre 1948 y 1996. Temperatura en Asunción 29 grados. Esté atento, siempre es hora de noticias. ABC Color, el diario completo, presentó Hora de Noticias. Periodísticamente es presentado por Para cada dolor hay un Quitadol. Ello Pushupe Quitadol. Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Farmacia Catedral.